Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. El Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla se consolidan como líderes regionales del ecosistema empresarial colombiano. Durante los últimos años, la dinámica de inversión, así como la confianza en esta zona del país, han incentivado la creación de nuevas empresas. Aspectos como nuestra infraestructura portuaria, múltiples espacios de negocios, políticas de fortalecimiento a pymes, alianzas público-privadas que permiten crear valor compartido, demuestran que la creatividad, la pujanza, la innovación y el optimismo están en el ADN de nuestro territorio. La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, ANDI, Fundesarrollo y Pro Barranquilla, uniendo esfuerzos y voluntades, buscan contribuir a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia y promover la recuperación económica de la región. Una sólida alianza para la creación de emprendimientos de alto impacto que generen valor agregado, empleos de calidad e innovación empresarial. Un liderazgo empresarial que quiere promover un Caribe exponencial. Caribe Exponencial es la nueva apuesta de departamento y ciudad que impulsará el tejido empresarial creando una dinámica de crecimiento y desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la economía regional. Caribe Exponencial ofrece un programa de acompañamiento, crecimiento y escalamiento empresarial, acceso a nuevos mercados, coaching y mentoría personalizada, diversificación de productos y servicios, tecnificación e innovación, acceso a capital, recursos e inversión. Buscamos empresas con alto potencial de desarrollo que podamos apoyar en su crecimiento. Si estás listo para crecer exponencialmente, conéctate con Caribe Exponencial. Muy buenas tardes a todos. Y en las últimas jornadas de nuestra Semana Global de Emprendimiento tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar durante toda la tarde con los conferencistas. Le doy el paso a Lorenzo Zanello, quien nos está ayudando en estos momentos, asesor del Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación de Macondo Lab. Lorenzo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Una alegría saludarte y buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan en la última jornada de la Semana Naranja del Emprendimiento, liderada por la Cámara de Comercio de Barranquilla en el marco de la Semana Global del Emprendimiento Colombia 2020. Mi nombre es Lorenzo, de Macondo Lab, el Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación de la Universidad Simón Bolívar, y tengo el gusto de acompañarlos como presentador durante la tarde, donde los actores más importantes del ecosistema de emprendimiento de la ciudad les compartirán ideas claves para el éxito de sus iniciativas de economía naranja. Nos esperan horas llenas de grandes charlas, paneles, talleres y conferencias. Estarán con nosotros amigos del SENA, de la Fundación Santo Domingo, del ITSA, del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, de la SIC Cati Caribe, de la Universidad Simón Bolívar y también quienes nos han invitado a todos a este espacio, nuestros amigos de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Los invito a interactuar con nosotros en las redes sociales usando el hashtag SGE2020. A lo largo de la tarde, cada invitado nos compartirá sus cuentas de redes sociales para que tengan la oportunidad de comunicarse con ellos. Ahora vamos a dar inicio a esta jornada con una charla muy especial a cargo del Fondo Emprender del SENA Atlántico. Le doy la bienvenida a mi amiga Lucelena Álvarez, quien es la líder regional de emprendimiento y Fondo Emprender del SENA Atlántico. Ella no necesita presentación, pero por protocolo me toca reseñar su perfil. Lucelena es administradora de empresas, especialista en logística, maestra en gestión de las organizaciones y experta en emprendimiento. Hoy en su charla titulada Modelo 4K de atención para emprendedores de la economía naranja, nos va a presentar el modelo integral de atención a emprendedores, el modelo 4K, y las oportunidades que ofrece el SENA para los emprendedores del sector de economía naranja. Hola, Lucelena, bienvenida. Buenas tardes, mi querido amigo Lorenzo. Qué chévere cuando uno puede trabajar con amigos. Eso me lo enseñaron desde chiquita. Trabaje con amigos. Entonces, qué bueno que aquí todos nos conocemos y que podamos tener este espacio donde todas las entidades que hacen parte del ecosistema de emprendimiento en la región nos hemos unido, nos hemos sumado
para llevar la información de calidad, información de interés, buenas iniciativas para seguir moviendo a esos emprendedores del Departamento del Atlántico y de todos los que nos están escuchando hoy aquí en esta tarde. Bueno, ya Lorenzo me presentó, vuelvo a recordarles mi nombre, yo soy Luz Helena Álvarez, líder regional de emprendimiento y Fondo Emprender del SENA. De verdad que nos complace mucho, en nombre de mi directora, la doctora Jacqueline Rojas Solano, de todo mi equipo de trabajo de la unidad de emprendimiento. Nos complace mucho poder tener estos espacios donde llegamos con un mensaje de manera directa a toda la comunidad emprendedora y empresarial del Departamento del Atlántico. Y eso es lo que nos va a tener aquí por espacio de 1 hora. Hoy quiero mostrarles cómo concibe el SENA el emprendimiento, en qué consiste ese modelo 4K, que es un modelo integral de atención a la comunidad emprendedora, y también mostrarles el camino, cuál es esa ruta para llegar a Fondo Emprender, que es un fondo de capital semilla. Primero, bueno, hago un pare aquí para mostrarles cuáles son los objetivos del Centro de Desarrollo Empresarial. El SENA a nivel nacional tiene 117 centros de desarrollo empresarial a lo largo y ancho del país, en los 32 departamentos que conforman Colombia. Aquí en Atlántico tenemos 4 centros, tenemos uno ubicado en el municipio de Sabana Larga, tenemos 2 que están ubicados en la calle 30, en la autopista para el aeropuerto, y tenemos un cuarto SENA, que es el que está ubicado exactamente en la carrera 43 con 42. Entonces, en cada uno de esos centros de formación hay un centro de desarrollo empresarial. Desde allí atendemos a toda la comunidad empresarial y emprendedora. Con unos objetivos claros, y primero, bueno, es fomentar la cultura del emprendimiento en la región. También tenemos otro objetivo, y es el de poder identificar esas oportunidades o ideas de negocio que tengan un alto componente de innovación, y también impulsar el emprendimiento pues a través del fortalecimiento y desarrollo de las empresas, generando empresas formales y empleos formales a su vez. Esos 3 objetivos pues nos convierten hoy en el programa de emprendimiento más importante del país. ¿Cuáles son los 4 grandes servicios que prestamos desde nuestro Centro de Desarrollo Empresarial? Bueno, tenemos el número 1, que es el Fondo Emprender. Este es nuestro producto estrella, que es el Fondo de Capital Semilla. Tenemos otra línea de atención que se llama SENA Emprende Rural. SENA Emprende Rural es un catálogo de formación orientado a la ruralidad. Nosotros llegamos a los 22 municipios del Departamento del Atlántico, llegamos a todas esas comunidades más apartadas, desde una vereda podemos llegar. Yo siempre digo, los ambientes de formación del SENA pueden ser perfectamente cualquier árbol que dé buen sombra, y allí llegamos nosotros con el equipo de emprendedores, del equipo de instructores, para facilitarle a las comunidades, de pronto no tener que dirigirse hasta las cabeceras municipales, sino que llegamos hasta allá, buscando esos emprendedores rurales, esos emprendedores del campo. Otra de nuestras líneas de atención es la creación de empresas, para todos aquellos que quieren convertirse en empresarios, tienen una idea, se las ayudamos a estructurar, les asesoramos en la construcción de ese plan de negocio y los llevamos de la mano a la Cámara de Comercio para que se registren y se formalicen allí. Y para aquellas empresas que ya han pasado por registro de Cámara de Comercio, que ya están mucho más maduras, entonces a ellas les ofrecemos el servicio de fortalecimiento empresarial. Allí tenemos nuestras 4 grandes líneas de atención desde los centros de desarrollo empresarial. Pero bueno, hago el zoom aquí en Fondo Emprender. Como les decía, este es nuestro producto estrella. El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla, es el fondo de capital semilla público más grande de América Latina y el principal dinamizador del ecosistema de emprendimiento en Colombia. Es un recurso, ojo, esto no es un préstamo, es capital semilla, no reembolsable, condicionado
¿A qué está condicionado? Hombre, usted como emprendedor, cuando está formulando su plan de negocio, allí se pactan unas condiciones que tienen que ver con el desarrollo de ese emprendimiento. Entonces, si usted cumple con todo lo pactado en ese plan de negocio, donde se fijan las reglas claras en qué voy a gastar el recurso, para qué lo voy a invertir, si usted cumple con todo lo que allí se pacta, esos recursos son condonados al final de su primer año de puesta en marcha. Este primer año de puesta en marcha tiene una interventoría que lo hace la Universidad Nacional, y ellos pues son los que al final de ese ejercicio deciden condonarle sus recursos si el ejercicio se dio dentro de las condiciones pactadas. Y el objetivo que tiene este fondo, su misionalidad, es que con estos recursos nazca una nueva empresa en Colombia generando empleos formales. Por lo tanto, para poder acceder a ello, debemos ser personas naturales. No accede al Fondo de Capital Semilla personas jurídicas. Quiero pues traerles unas cifras de impacto. Fondo Emprender está constituido desde el año 2002. Ya tenemos 18 años en el mercado, favoreciendo e impulsando a la comunidad emprendedora de Colombia. Y vean qué cifras tan interesantes. En estos años hemos logrado crear más de 8.000 empresas. Hemos entregado más de 686.000 millones de pesos. Generando más de 33.000 empleos, y hemos llegado a impactar y a favorecer casi a 11.000 emprendedores en el territorio nacional. Ya aterrizando esas cifras en el departamento del Atlántico, pues también es bien atractivo lo que se ha hecho. Acá hemos logrado crear más de 321 empresas formales. Hemos entregado más de 25.000 millones de pesos. Se han generado más de 1.100 empleos y hemos llegado a 19 municipios. Por lo menos en un municipio hemos logrado crear una empresa. Entonces, imagínense, el departamento del Atlántico tiene 23 municipios, incluyendo a Barranquilla, y de los cuales hemos llegado a 19. O sea que nos ha rendido bastante y hemos logrado casi, estamos muy cerquita de ese 100% de tener una empresa en cada uno de los municipios del Atlántico. El año pasado, estas son de las cifras pues más fresquitas que tenemos, todavía este año no ha culminado, entonces les muestro las del año pasado. El año pasado en el departamento del Atlántico logramos captar aproximadamente 3.500 millones de pesos, y con esos recursos se crearon 29 empresas, se favorecieron en su momento 29 planes de negocio, que hoy son 29 empresas reales, formales y generando empleos formales. Y bueno, en el marco de esta Semana Global del Emprendimiento con color naranja, quiero también resaltar estas cifras importantes para mostrarles lo que nosotros hemos hecho en el sector de las industrias creativas, en el sector de la economía naranja. Estas cifras son nacionales, vean. En el año 2019 y 2020 hemos creado 348 empresas en Colombia. Hemos celebrado 3 convocatorias con 50.000 millones de pesos. Esto es una cifra importantísima, es una cifra con la cual hemos llegado, hemos logrado pues impactar a emprendedores creativos, a esos emprendedores soñadores, a esos emprendedores de ese renglón tan importante para la economía nacional como es el renglón de la economía naranja. Entonces, esto quiere decir que el SENA le está apostando fuertemente a este sector. Siempre tenemos iniciativas para destacar, si bien a través de convocatorias para Fondo Emprender, pues también a través de la misma formación del SENA, concursos muy orientados a fortalecer estas habilidades en emprendedores. Aquí en Barranquilla tenemos un nodo de industrias creativas hermosísimo, inaugurado el año anterior. Está ubicado en el barrio Abajo, un barrio icónico para nosotros. Entonces, es también otra muestra de todo lo que desde el SENA se está haciendo en esta línea para promover el sector naranja.
Ahora quiero mostrarles a través de un corto videíto cómo funciona y en qué consiste ese modelo 4K de atención integral a emprendedores. La Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA actualmente tiene una estrategia denominada Modelo 4K, el cual considera al emprendedor como el centro para su quehacer diario. De allí se desprenden 4 capitales o iniciativas, las cuales son: capital psicológico. Son las actividades como eventos, charlas inspiradoras, entrenamientos y contenidos significativos que desarrollamos para inspirar y fomentar la cultura y el espíritu emprendedor e innovador. Capital soporte. Son todas las acciones de acompañamiento, asesoría y mentoría que reciben los emprendedores en uno de los 117 centros de desarrollo SDGC que tenemos en el país, la cual es la red más grande de Colombia al servicio del emprendedor. Esto se hace bajo una estructura de paquetes de horas mínimas de acuerdo al tipo de servicio demandado. Capital semilla. Es el conjunto de recursos económicos que recibe una iniciativa empresarial para ejecutar su plan de negocio o modelo de negocio, la cual no es un crédito ni es un subsidio, sino un recurso de apalancamiento que garantiza la puesta en marcha de la nueva empresa. Capital social. Está orientada a la capacidad colectiva de co-crear una comunidad de emprendedores, como una sombrilla debajo de la cual se construyen relaciones comerciales de conocimiento y buenas prácticas y redes de trabajo colaborativas. Bueno, entonces ya mostrándoles a ustedes cómo funciona esos 4 capitales, ese modelo integral de atención, y que ha nacido pues gracias a toda la experiencia que hemos recogido de los emprendedores, donde no solamente un emprendedor necesita el recurso económico, no solamente necesita ese capital semilla que nosotros desde el SENA a través del Fondo Emprender les entregamos. Resulta que ese emprendedor también necesita un capital soporte, como desde los distintos centros de formación del SENA podemos apoyarlo, soportarlo con todo un equipo de gestores dispuestos para ese acompañamiento. Pero también necesita un capital psicológico, cómo buscamos mantenerlo inspirado. Los emprendedores a veces a las 6 de la mañana amanecemos con todas las ganas de querer comernos el mundo, pero a las 6 de la tarde a veces el ánimo no es el mismo y necesitamos también información importante, conocimientos técnicos. Entonces, a todo eso le llamamos capital psicológico. Y el capital social, que es, bueno, ya le tenemos a los emprendedores un equipo de gestores allí que los apoya, también les tenemos material que los puede soportar desde lo técnico y para mantenerlos inspirados, y también les hemos entregado recursos económicos, pero resulta que también hay que ayudar a ese emprendedor a buscarle espacios comerciales, buscar hacer redes entre ellos que les permitan tener unos espacios donde sus productos se puedan comercializar más rápidamente. Entonces a eso le llamamos capital social. No solamente es la plata y todo lo demás, sino cómo hago. Bueno, ya tengo todo eso, pero resulta que el mercado no me quiere mucho. ¿Cómo vamos a buscar? ¿Cómo vamos a diseñar todo ese plan para lograr promocionar y promover a nuestros emprendedores y sus productos? Es por eso que diseñamos o los acompañamos, los invitamos a ferias y a espacios importantes donde ellos pueden darse a conocer. Nosotros en el SENA tenemos desde los centros de desarrollo empresarial 2 clientes. Un cliente es el emprendedor, otro cliente es el empresario. Para ese cliente emprendedor tenemos la ruta Crear y para ese cliente empresario tenemos la ruta Crecer. Entonces, toda esta telaraña que les estoy aquí mostrando es para decirles rápidamente cómo es esa ruta. Nosotros iniciamos con un proceso de ideación y cómo logramos que esa idea coja fuerza y potencia y logre convertirse rápidamente en un producto mínimo, viable, que sea validable y que sea vendible. Luego pasamos por un pitch donde el jurado escoge esas mejores ideas y a esas mejores ideas les asignamos un gestor para que los acompañe en su proceso de formulación. Cuando eso ocurre, entonces allí sí esperamos una convocatoria que esté alineado con el sector económico de nuestro proyecto y allí aplicamos.
Si nuestro proyecto es viabilizado con recursos, perfecto. Ahí entonces empieza el proceso de la formalización, de legalizar la empresa ante Cámara de Comercio y empieza entonces nuestra puesta en marcha. Esa puesta en marcha es ese año en el que nosotros debemos garantizar que cumplimos con todo lo dispuesto en nuestro plan de negocio. Allí tiene acompañamiento del SENA porque seguimos asignándole un gestor para que lo siga guiando y acompañando para que usted pueda lograr esos compromisos. Y aparte, pues tiene la interventoría, que es quien vigila de que todo se cumpla dentro de lo legal, de lo dispuesto. Pero para aquellos modelos de negocio que de pronto no sean atractivos para el fondo, también acompañamos en esta misma ruta de color amarillo que les estoy mostrando a ese emprendedor que quiere crear o construir un plan de negocio y quiere acceder a fuentes de financiación distintas a las de Fondo Emprender, muy seguramente capital propio, fuentes propias. También los acompañamos. Y para las empresas, bueno, para las empresas tenemos unas herramientas diagnósticas que las aplicamos, esto nos genera un diagnóstico y sobre ese diagnóstico diseñamos un plan de acción y con eso pues hacemos la intervención en esas áreas que haya que fortalecer de las empresas. Entonces, esos son nuestros dos grandes clientes y ahí les estoy mostrando cuál es la ruta para el emprendedor y cuál es la ruta para la empresa. Aparte de ello, para poder llegar a Fondo Emprender, es importante la innovación. Digamos que no se entregan recursos para que haya más de lo mismo. Y cuando hablamos de innovación, no necesariamente estamos diciendo es que tenemos que inventar algo que no exista. Cuando hablamos de innovación es porque debe haber una mejora significativa en un proceso, en el producto, el servicio, en el mismo modelo de organización, en la misma estrategia de marketing. Puede ser un modelo convencional, pero podemos intervenir una de estas áreas y allí generamos un componente de innovación que nos pueda permitir seguir la ruta hacia el capital semilla del Fondo Emprender. También debe existir un producto mínimo viable, o sea, debe existir esa atracción del mercado. No patrocinamos ideas, es que a mí se me ocurrió, es que yo estoy pensando que esto funciona. No, usted debe en este proceso de ideación que inicia con nosotros, debe validar ese producto o ese servicio que tiene, debe sacarlo al mercado y testearlo y mirar que a la gente sí le guste o que eso que usted soñó, se imaginó, sí fue viable, sí pudo prototiparlo y después convertirlo en un producto mínimo. Nosotros le agregamos las 3B porque debe ser viable, debe ser validable porque ya el mercado lo miró y le gustó y puede ser vendible, que la gente esté dispuesto a pagar por ese producto. Entonces, esas son condiciones mínimas para seguir la ruta hacia el Fondo Emprender. Aquí quiero compartirles a ustedes un videíto de un caso de éxito de uno de nuestros emprendedores, de los tantos emprendedores que ha logrado tener Capital Semilla. Hola, mi nombre es Luis Emilio Marín Angarita. Toda mi vida he pintado, pues para mí el arte es todo, va muy ligado a los sentimientos. Retraturas comenzó hace 5 años exactamente. La retratura es todo lo contrario a una caricatura. En la caricatura lo que hacen es exagerar tus defectos. Nosotros lo que hacemos es exagerar tu virtud, o sea, queda muy bonito. El insumo fundamental de una retratura es una buena fotografía. Para poder hacer una buena retratura se hace digitalmente, a mano, con una tableta digital en computadora. Luego que está el diseño listo, se pasa a fabricación, donde hacemos cuadros, cojinería, presentamos el proyecto de Fondo Emprender y nos aprobaron 126 millones de pesos. Lo que vamos a hacer es invertir en máquinas, vamos a ampliar la infraestructura de la plataforma online. Me parece buenísimo que el SENA esté cuidando a la economía naranja. Nosotros los artistas estamos incluidos ahí, entonces no me parece genial que el SENA nos dé la oportunidad con unos recursos para poder sacar un negocio adelante. Y aquí tengo un segundo caso de éxito. Mi nombre es Zenén Redondo, tengo 29 años, soy de Baranoa y estoy emprendiendo. El proyecto inicia a través de la inquietud de ver unos productos de madera en la ciudad de Bogotá, los
cuales me llamaron la atención. Posteriormente, cuando pues, regreso acá a Baranoa, decido fabricar algo parecido. No doy, el inicio eran unos relojes, pues después de fracasar con los relojes decido ir con las gafas y veo que el producto pues pueda que tenga una viabilidad y comienzo a desarrollarlo, comienzo a pulirlo, a mejorarlo. Yo estaba perdido, en realidad yo estaba haciendo las cosas muy empíricamente, no tenía un conocimiento sobre quiénes eran mis clientes, cómo podía comercializar mejor mi producto, cómo podía llegar a más gente, cómo podía también mejorar mi producto. Cuando me acerco al centro empresarial del SENA, pues ellos me hicieron un acompañamiento en un proceso, después de hacer pitch, mostrar mi proyecto, cómo lo tenía, cuánto iba avanzado. Entramos a un proceso de alimentación. Con el acompañamiento pudimos darle más cuerpo al proyecto para presentarlo y aplicar a los recursos y la financiación del Fondo Emprender. Después de la presentación, pues se da la aprobación del proyecto, es lo que hoy inicia la segunda fase, por así decirlo, de la puesta en marcha, en la cual pues voy a generar los empleos que me había proyectado, que son 5 empleos. Voy a tener un local propio, la posibilidad de adquirir maquinaria, generar recursos a través de este proyecto, y es lo que hoy inicia con la puesta en marcha. Gracias por emprender. Ya hoy pues los beneficios que tengo es el tema del contador. Ya pues tenemos toda la parte contable actualizada, se legalizó la empresa, eso hasta el momento es lo que se ha generado. Ya viene todo lo del proceso del tema del arriendo del local y la contratación del personal. Es lo que viene ahora en este nuevo proceso con Fondo Emprender, gracias al SENA y el Centro de Desarrollo Empresarial. Así es, ahí vean, 2 jóvenes, uno barranquillero, otro de Baranoa, que pudieron convertir su sueño, su idea en una empresa real y en una empresa que está generando empleos formales y dinamizando el tejido empresarial del departamento. Pero ahora les muestro quiénes pueden participar. Y empezamos, bueno, por nuestra población de aprendices, los egresados SENA de la formación titulada. ¿Qué es eso de formación titulada? Bueno, nuestros técnicos y nuestros tecnólogos. También pueden participar técnicos y tecnólogos de otras entidades de formación para el trabajo, profesionales universitarios que tengan grado de especialización o de maestría, también lo pueden hacer, aprendices egresados del programa SENA Emprende Rural, estudiantes universitarios, ojo, estudiantes que ya hayan culminado su 8º semestre, que ya hayan terminado académicamente las materias correspondientes al 8º semestre. También pueden ser estudiantes que ya hayan finalizado académicamente todas sus materias, pero no hayan recibido grado. También son bienvenidos al Fondo Emprender. Para población vulnerable, si no son profesionales, ni técnicos, ni tecnólogos, se les valida el ingreso con 90 horas de formación en cursos afines al proyecto. O sea que si va a presentar un proyecto de panadería, debe tener mínimo 90 horas en cursos relacionados con la panadería. Para las personas retornadas, bien sea por retornados de Venezuela o que vengan desplazados de la violencia, toda esa población vulnerable con 90 horas de formación en el área afín al proyecto pueden participar. Para participar de manera asociativa, solamente se le permite siempre y cuando el 51% de los integrantes sean aprendices nuestros. De lo contrario, para presentar el proyecto al Fondo Emprender, debe hacerlo de manera individual. Aparte de eso, hay otros requisitos que voy a compartirles y es pues no haber recibido recursos del Fondo Emprender antes. Si usted es una persona muy creativa, muy innovadora y todos los años saca un proyecto y un producto nuevo, solamente lo apoyamos con uno. Así que este beneficio se otorga por una única vez. Debe cumplir con todo el ciclo de servicios, o sea, acá nadie llega en paracaídas, tengo mi proyecto listo, ¿dónde está el link para colgarlo? Así no funciona, usted tiene que empezar todo nuestro proceso que arranca los jueves
Nosotros los jueves los llamamos jueves de emprendimiento y actualmente de manera virtual lo estamos haciendo a las 9 de la mañana. Ahorita cuando termine les dejo el link ahí en el chat para que se puedan inscribir. Todos los jueves inicia la ruta hacia nuestros servicios. Usted allí se inscribe y de acuerdo a su necesidad se clasifica. Si es empresario, pues entrará a la ruta crecer, si es emprendedora la ruta crear, y allí pues puede disfrutar de toda nuestra atención y los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial. Otra de los requisitos para poder participar es no tener vínculo laboral contractual con el SENA, no estar desempeñando ningún cargo público y no estar incurso en ninguno de los causales de inhabilidad o incompatibilidad. Bueno, ¿qué beneficia? ¿Qué financia Fondo Emprender? Fondo Emprender financia capital de trabajo, maquinaria y equipos, materia prima, adecuaciones locativas. O sea, el recurso de Fondo Emprender tiene unos rubros definidos. Esto no es que la plata la voy a usar para lo que me parezca o lo urgente que tuve en este mes. No, hay unos rubros ya aprobados y sobre todo lo que les decía al principio. Cuando usted hace el plan de negocio, usted hace el listado de las necesidades, o sea, ¿para qué voy a usar el recurso de Fondo Emprender? Y eso debe, digamos que somos muy rigurosos y vigilantes en que se cumpla de acuerdo a cómo está dispuesto en el plan de negocio. ¿Qué no financia? Compra de vehículos que no tengan nada que ver con el objeto del negocio. Por ejemplo, que es que me voy a comprar una moto porque yo vivo en el sur y el negocio está en el norte, entonces es difícil desplazarme. No. La moto se la aprueban si hiciera parte del negocio. Si usted, su distribución dijo que iba a hacer con esa moto, pero para transporte suyo no le van a aprobar esa moto ni ningún otro vehículo. Igual que cualquier compra de un bien, si no está directamente relacionado con su idea de negocio, no se lo van a aprobar. Para compra de acciones tampoco, para pago de deudas tampoco, para gastos de viaje tampoco. Por ejemplo, en Bogotá soy panadero y la feria de panadería más importante de Sudamérica la van a hacer en Bogotá. Y voy a coger los recursos de Fondo Emprender para comprar el pasaje, para pagar hotel y para pagar el derecho a participar en la feria, no se lo van a permitir. Para hacer estudios de factibilidad, consultoría, tampoco le van a permitir usar esos recursos. Y ahora esto que es lo más importante, lo que muchos quieren saber, ¿cuánta platica está entregando el fondo? Esto depende y está sujeto al número de empleos que vaya a generar su proyecto. Estamos desde 80 salarios mínimos hasta 180 salarios mínimos. Y ahí está la tabla. 80 salarios mínimos, debo generar 3 empleos formales. Hasta 150 salarios mínimos, 5 empleos formales. Y si me dan el monto máximo, que son los 180 salarios mínimos, debo generar mínimo 6 empleos. Entonces, en eso también hay que ser muy cuidadoso cuando estamos estructurando el plan de negocio, porque a veces queremos el máximo monto, pero resulta que hay que mirar si tu modelo realmente soporta esos 6 empleos formales, si realmente los vas a requerir. Y ya para ir terminando, porque voy a dejar un espacio para preguntas, sé que siempre en estas charlas son muchas las inquietudes que quedan, quiero despedirme con estos consejos para los emprendedores. Yo siempre le digo a mis emprendedores, bueno, primero que veamos el emprendimiento como el plan A, porque esto de buscar trabajo cada vez es más difícil, sobre todo en los jóvenes entre 18 y 28 años. Si miramos las cifras del DANE son súper aterradoras si vemos que todos los días el empleo en jóvenes aumenta, el desempleo en jóvenes aumenta. Entonces, mi invitación es a que piensen en ser emprendedores, pero para ser emprendedores
tenemos que cultivar unas condiciones, unas capacidades y unas competencias. Aquí no es porque, anda, a mi vecino le está funcionando, mi vecino tenía moto y ahora tiene carro, entonces yo voy a hacer lo que está haciendo el vecino. No, al vecino le funcionó porque tenía unas condiciones y un conocimiento sobre ese negocio. Entonces mi invitación acá es a que identifiquemos nuestros talentos. ¿Cuáles son esos talentos extraordinarios que tenemos? Y pongámoslo al servicio de nuestro emprendimiento. Y que ese emprendimiento esté alineado con una necesidad que yo haya identificado en el mercado. Voy, identifico un problema, identifico una necesidad y alineo esa necesidad con una solución, pero esa solución debe ser también producto de qué sé hacer, si lo sé hacer, qué conozco del sector. Entonces siempre empecemos a explorar en nuestros talentos, qué habilidades tengo, para qué soy bueno, qué se me da más fácil que a otros. Un segundo consejo es no temer al fracaso. Sé que nos han enseñado que el fracaso se castiga, pero tenemos que ver que el fracaso lo que nos hace es más fuertes, más valientes, más resilientes. Nos va poniendo el cuero duro. Y lo que hay que hacer es capitalizar esos errores, capitalizar esos fracasos y, hombre, no volvernos a equivocar con lo mismo. Si nos vamos a equivocar, que sea con otra cosa, porque ya la lección tuvo que haber quedado aprendida con el error anterior. Entonces, esto nos tiene que permitir es enderezar el barco para seguir, enderezar las velas para seguir navegando. Otro consejo, atrévanse. Hay personas muy creativas y todos los días salen con una idea más genial que la anterior, pero se quedan solo ahí con la idea. Después ven cómo el amigo, el vecino, el conocido saca el emprendimiento adelante. No, tenemos que ser atrevidos, tenemos que arriesgarnos. Obviamente hay que medir las cosas, no es que vayamos ahora a coger toda la plática que tenemos guardada y ponerla al servicio del emprendimiento, no, hay que empezar de manera mesurada, hay que, decía alguien, si vas a fracasar que te salga barato el fracaso, o sea, no hay que apostarle todas las monedas, hay que ir, digamos, testeando, hay que ir mirando y para eso es que tenemos que escuchar al mercado. Los emprendedores debemos ser muy apasionados, claro que tenemos que ser apasionados, pero hay una línea delgada entre apasionarme por una idea y volverme terco por esa idea. Entonces, para evitar volvernos tercos, hay que escuchar al mercado, hacer encuestas, validar lo que estamos haciendo, mirando a ver, identificando quiénes serían nuestros posibles clientes y qué dicen ellos de ese desarrollo que nosotros estamos teniendo en un producto o en un servicio. Y de esa manera vamos escuchando y ese feedback nos va a permitir a nosotros ir mejorando en nuestro producto, en nuestro servicio. Y seguramente cuando ya tengamos ese producto listo, no va a estar tanto al gusto mío, va a estar al gusto del cliente. Hay que cultivar habilidades, debemos ser líderes, un emprendedor tiene que tener unas habilidades de liderazgo importantes porque tiene que ser un gran gestor, tiene que atreverse a tocar todas las puertas que haya que tocar, tiene que tener mucha disciplina, esto es de constancia, de permanecer, de no desfallecer, apasionados, como les decía, pero sobre todo corajudos, porque dificultades vamos a tener. Pero tenemos que sacar ese coraje para poder enfrentar cada una de las situaciones, de pronto no tan agradables, que encontramos en el camino del emprendimiento. Y me despido, como dice Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Muchísimas gracias. Mi querido amigo Lorenzo, si hay alguna pregunta por ahí en el público, bueno, es el momento. Bueno, Luz Helena, muchas gracias por invitarnos a soñar y especialmente en el SENA, que con esta apuesta que ha hecho de los nodos con vocaciones sectoriales, especialmente el nodo de Economía Naranja, es un espacio maravilloso para todos los emprendedores que nos están acompañando hoy. Yo quiero que por favor nos invites a todos nuestros asistentes a conocer e interactuar con las redes de Fondo Emprender y del SENA. ¿En qué redes los encontramos y con qué cuentas?
www.fondoemprender.com. Ahí encuentran toda la información de las convocatorias que tenemos a lo largo del año. Siempre hay muchas convocatorias disponibles, algunas multisectoriales, otras con alguna vocación definida para proyectos del agro, para proyectos de economía naranja. La constante de estos 2 últimos años es que todos los años hemos tenido convocatorias para apoyar a emprendedores del sector de las industrias creativas, de la economía naranja. Y eso es importante, y muy seguramente en el 2021 también vamos a tener unos recursos disponibles con esa vocación definida para apoyar el sector de las industrias creativas. Bueno, y con la visión de la directora, de Jacqueline, de tu parte, de Fondo Emprender, todos los gestores del SENA, realmente este fondo se ha constituido en un espacio natural para que los emprendedores puedan acceder, como tú dices, a la bolsa más grande de América Latina de capital semilla, con la posibilidad de ser 100% condonable, ideal para dar el primer paso en la creación de empresas de economía naranja. Y quiero que nos cuentes cuándo es el próximo jueves de emprendimiento y cómo pueden participar de este espacio. Bueno, el próximo jueves de emprendimiento es el otro. Todos los jueves, son todos los jueves hasta el último jueves de este año 2020. Vamos a estar allí. Les voy a colocar por acá. No sé si yo puedo colocar en este chat, Lore, podré colocar y ellos lo ven. Ven, cuéntame y ponemos el comentario en YouTube enseguida. Ahí está. Ese es el link de inscripción. Allí coloqué un link de inscripción en el chat, que es el que yo puedo ver desde acá. Allí ellos se inscriben y nosotros les mandamos una invitación los miércoles después de 4 de la tarde para que puedan entrar a la sala de la charla. Las charlas son todos los jueves a las 9 de la mañana. Allí el asistir a esa charla les permite a ustedes, pues, digamos, esa es la puerta de entrada. Allí quedan inscritos las charlas para los servicios de emprendimiento. Bueno, yo acabo de compartir, Luz Helena, en el chat directamente en YouTube el link para que entonces se inscriban y nos puedan acompañar el próximo jueves. Pero Luz Helena, cuéntanos un poco más cómo es esa dinámica, ese día, qué nos comenta el SENA, qué vamos a vivir aquellos que estamos interesados en poder acceder a estos recursos. Perfecto, mira, ese día van a recibir una información más ampliada. Esto que yo les estoy haciendo hoy aquí es como el abrebocas, pero ese día van a recibir una información mucho más detallada en cuanto a las condiciones habilitantes para poder acceder al Fondo Emprender. Y como les digo, no todos los emprendedores tienen el perfil para Fondo Emprender, entonces allí también se les informa esos otros servicios. Yo puedo querer volverme empresario, convertirme en empresario, pero tengo una idea de un modelo convencional. Pero esto no quiere decir que por eso no lo vayamos a apoyar y acompañar. Todo lo contrario, también nos interesa tomar a ese grupo de emprendedores y ayudarlos a estructurar su plan de negocio, porque si bien ellos no van para la fuente de capital semilla, pues sí van a acceder de pronto a un crédito bancario o van a acceder a los recursos que han podido ahorrar. Entonces les ayudamos a estructurar su plan de negocio para que le den un manejo eficiente a esos recursos que tienen. Y el hecho de poder hacerlo bajo el paraguas de los Centros de Desarrollo Empresarial del SENA también les permite o les da derecho a los beneficios que tenemos nosotros para toda la comunidad emprendedora, de invitarlos a ferias, de tenerles unos ciclos de entrenamiento y capacitación permanente. Para el otro año vamos a tener unos servicios importantes en temas de todo un laboratorio y de una serie de servicios que no teníamos y que vamos a colocar al servicio de la comunidad emprendedora a través de un proyecto MELAC. Más adelante le estaremos dando más detalles sobre cómo funciona esta nueva línea de atención a las empresas y emprendedores aquí en el Departamento del Atlántico. Lugeli, ¿cómo ha sido la experiencia de Fondo Emprender en el marco de la pandemia? Justamente esa atención virtual, esa relación entre los gestores, los emprendedores y empresarios que ya sean parte del programa. ¿Cómo ha sido esa conversación con los potenciales participantes que han encontrado en medio de esta coyuntura
en Fondo Emprender un lugar natural para poder encontrar esos apoyos para continuar desarrollando sus emprendimientos de corte naranja? Mira que al principio pues teníamos el temor porque bueno, todos los servicios nuestros eran presenciales y digamos los jueves llegaban a nuestras salas a recibir la información y teníamos como ese temor, ¿será que funciona? ¿Será que no? Pero este año hemos logrado llegar a muchos más emprendedores que en años anteriores y ha sido maravillosa la experiencia porque ya no tiene que ir el emprendedor hacia los 4 centros de formación, sino que nosotros llegamos hasta donde está ese emprendedor. Y el Departamento del Atlántico tiene unas bondades y también en temas de conectividad, digamos que no está tan rezagado como otros departamentos y eso nos ha permitido poder impactar y llegar a muchos emprendedores en diferentes municipios, hasta en veredas, hemos logrado contactarlos y esto nos ha permitido pues tener un banco importante de emprendedores formulando, participando en convocatorias. Entonces, digamos que la dinámica, ¿no? y los digamos que llegamos a muchos más de lo que pensábamos y de lo que teníamos en nuestro presupuesto. Bueno, Luz Helena, en realidad, y realmente ahí es donde están poniendo a prueba la capacidad del ecosistema de innovar de manera ágil, de poder responder a las nuevas necesidades del territorio y especialmente las apuestas que ha hecho el SENA en los últimos años han constituido grandes hitos para todo el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad y del departamento. Me gustaría que nos comentes un poco esa apuesta de los últimos años, liderada por la directora, también con los diferentes gestores, con los coordinadores, en lo que han sido los nodos sectoriales y especialmente ese nodo de economía naranja. Mira, el año pasado fue un año histórico para el SENA en la región del Atlántico porque crecimos de manera exponencial. Veníamos hace muchos años con nuestros 4 centros de formación y el año pasado en Barranquilla se crearon 12 nuevos nodos, que son como pequeños SENA. La gente dice, bueno, ¿qué es un nodo? Bueno, es un SENA más pequeño, adscrito a uno de los centros de formación y que tiene una vocación definida. Y entonces esto es lo que hace, lo que lo vuelve más interesante. Los que conocen el SENA y de pronto han pasado por el Centro de Comercio y Servicio, ustedes entran y, digamos, hay un portafolio amplio de diferentes formaciones, de diferentes áreas, diferentes sectores, pero los nodos tienen unas vocaciones específicas. Por ejemplo, el nodo de industrias creativas. Allí que van a encontrar todas esas formaciones relacionadas con este sector. Tenemos un nodo de TIC, ubicado en el barrio El Prado, hermosísimo, dotado con tecnología de punta, como dice mi directora, con los mejores juguetes. Entonces, eso nos ha permitido acercarnos más a la comunidad y ahora estos nodos no salieron por capricho, ¿no? Obedecen a las vocaciones y a las iniciativas productivas del departamento. Entonces, siempre buscando la pertinencia. En los municipios, digamos que la meta es llegar entre Barranquilla y los municipios a 19 nodos. De los municipios, pues ya está al servicio el nodo de Malambo, pero hay obras en construcción en Juan de Acosta, en Baranoa, en Luruaco, donde vamos a tener también esa posibilidad de llevar al SENA a los diferentes municipios y que las personas pues tengan esa facilidad de poder encontrar una infraestructura con unos ambientes de formación, no solamente convencional, sino unos ambientes especializados de formación, porque en el SENA enseñamos haciendo y para eso se necesita toda una infraestructura con unos equipos, con unos equipamientos que le permitan a ese aprendiz encontrar encontrar un ambiente real de empresa. Bueno, por acá tenemos una pregunta de parte de nuestros invitados. Nos gustaría que nos comentes un poquito de la estrategia de mentorías que justamente están lanzando hoy. Cuéntanos un poco de ello, por favor. Bueno, me encanta, ya se me estaba olvidando esta cuña que tenía que hacer.
Y es que, bueno, el ecosistema de emprendimiento, las entidades que conformamos el ecosistema de emprendimiento en el Atlántico, somos entidades amigas y somos un grupo de amigos y esto es lo más chévere. Y se nos ocurrió en una reunión, bueno, vamos a hacer algo para el beneficio de todos aquellos emprendedores que participen en estos 2 días de la Semana Global del Emprendimiento. Y es darles la posibilidad de que se inscriban en un link y una vez tengamos nosotros toda esa base de esos emprendedores que quieren recibir mentorías masivas, entonces todas las entidades involucradas vamos a poner a nuestro mejor personal, a esos gestores más habilidosos, más expertos, los vamos a colocar al servicio del emprendedor. Si usted, emprendedor, colocó allí que necesita mentoría en marketing digital, yo desde el Centro de Desarrollo Empresarial del SENA le voy a poner al mejor gestor que tengo en esa área para que lo acompañe 1 hora. Y en esa hora usted puede hacerle todas las preguntas y pueda recibir orientación de una persona experta. Y así vamos a hacer todas las entidades. ¿No te parece maravilloso, Lore? De YouTube. ¿Cómo? Acabamos de poner en el chat de YouTube el link para que todos los participantes se inscriban y puedan tener ese espacio de asesoría con los gestores del SENA, que aparte de ser expertos y tener una gran experticia y trayectoria en las orientaciones que brindan, es un equipo que a nivel humano genera una empatía y una conexión. Se entienden esos compromisos, esa entrega, prácticamente como si fueran suyos los emprendimientos, como si apadrinaran a ese emprendedor, lo cual también, como tú dices, es ese capital psicológico, ese acompañamiento a nivel humano para potenciar al emprendedor que está detrás del emprendimiento. Luz Helena, cuéntanos cómo está funcionando el Nodo de Industrias Creativas ahora en el marco de esta reactivación. ¿De qué manera se puede interactuar? ¿Estamos abiertos físicamente? ¿Son los canales virtuales? ¿Cómo poder acceder a estos servicios maravillosos? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, recordar, no solamente son los gestores del SENA, ¿no? Y lo más chévere es eso, es que van a ser gestores expertos en emprendimiento y en mentoría de todas las otras entidades que hacen parte del ecosistema. De la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Americana, de Semprende, de todas estas entidades que nos hemos sumado para que esto se vuelva una realidad. Entonces vamos a tener un grupo humano importante desde las diferentes entidades para poder darles esa mentoría de calidad y de altura que se merecen nuestros emprendedores. Bueno, y con relación a la pregunta del Nodo de Industrias Creativas, ya se está regresando a la normalidad, ya hay algunas clases que son presenciales, sí hubo algún momento donde todo lo tuvimos que migrar a la virtualidad, pero bueno, el SENA, digamos que en esta área ya teníamos experiencia porque en temas de cursos virtuales ya traemos unos años y una trayectoria, entonces no fue difícil esa migración de volvernos 100% virtuales en algún momento, pero ya estamos regresando algunos de nuestros nodos, entre ellos el nodo de industrias creativas. Siempre es importante que usted consulte en la página del SENA, senasofiaplus.edu.co, y allí siempre va a encontrar la oferta que tenemos de formación, tanto técnica, tecnóloga, como de cursos complementarios. Ok, Luz Helena, vamos ya a ir terminando. Nos gustaría conocer un poco también cuáles han sido esas ideas innovadoras, esas apuestas estratégicas que han tenido los emprendedores de economía naranja en el marco de esta pandemia y que más te han llamado la atención. ¿Hacia dónde está girando el emprendimiento en la ciudad en esta nueva coyuntura? Mira, Lore, Barranquilla y el Departamento del Atlántico tienen una gran vocación hacia el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica. Siempre que hacen una convocatoria, hace 2 años hubo una convocatoria de emprendimientos con base tecnológica y fuimos los número 1 en el país. Y esto nos da una señal, y es que tenemos un talento importante, tenemos unos emprendedores talentosos hacia ese sector. Por eso en vano no se hizo el nodo de TIC, aquí se hizo el nodo de TIC aquí en Barranquilla, porque queremos seguir apostándole a estos emprendedores. Y si bien ahora la pandemia afectó muchos sectores económicos, digamos que aquellos emprendedores que tenían un
emprendimiento con base tecnológica. Tenemos muchos emprendedores que desarrollan páginas web, que trabajan en ese tipo de actividades. Para ellos el crecimiento fue increíble. O sea, jamás soñaron crecer tanto en tan poco tiempo. Entonces, no todo, algunos obviamente, los que están en el sector turismo, sí se vieron afectados, pero otros sectores de la economía, del sector naranja, especialmente el que tiene que ver con desarrollo de software, videojuegos, fue de buen provecho para ellos. Ok, Luz Helena, nos gustaría también que nos cuentes una de las particularidades que tiene el ecosistema de emprendimiento e innovación en la ciudad, y es lo cohesionado, lo aunado, la forma en que trabajamos en red, todos los actores. Es maravilloso al lado de Macondo Lab, estamos muy cerca del nodo de TIC, estamos también muy cerca, justamente de barrio abajo, donde está ese nodo maravilloso de Economía Naranja, la Cámara de Comercio, una de sus sedes. La aduana está al frente del de turismo. De turismo, donde se pueden tomar el mejor café de Barranquilla. Baristas profesionales que te brindan una experiencia sin igual en la ciudad. Cuéntanos un poco cómo ha sido la respuesta del ecosistema a esta apuesta de los nodos sectoriales. Mira, increíble. Y yo pienso que esa es una de las ventajas competitivas que tenemos los que estamos aquí en Barranquilla, y es esa facilidad que tenemos para conectar con el otro. Acá nosotros nos reunimos vamos a un evento y en cualquier pasillo hacemos una reunión. Y no hay que hacer tanto lobby. Yo quiero saber algo de Macondo Lab y yo me encuentro con Lorenzo, le mando un WhatsApp y ya ahí sacamos algo increíble. Y entonces no hay tanto formalismo y eso nos permite tener respuestas más inmediatas. Y eso es supremamente positivo para nuestro ecosistema, porque la manera de convocarnos es fácil. La manera de crear y de co-crear es también interesante porque lo hacemos de manera muy rápida. Aquí nadie prende empujado. De hecho, este evento, en la cabeza de la Cámara de Comercio, como nuestro líder natural, se dio y fluyó de manera muy rápida, y te mandan el aviso y ahí estamos todos. Y entre todos empezamos a soñar y entre todos empezamos a crear y todos aportamos, y eso es lo chévere. Y entonces, en la medida que las entidades van creciendo, todas las demás también van sintiendo ese beneficio. Y nosotros desde los nodos siempre, y tú desde Macondo, Lore, son testigos de que los llevamos, los invitamos, les mostramos lo que tenemos y lo colocamos al servicio de ustedes. Igual que nuestros emprendedores también tienen un tráfico, a veces vienen de donde ti, pasan para acá, o a veces yo te los envío y así. Entonces eso es chévere porque giramos en torno a facilitarle y a darle una buena experiencia a ese emprendedor. Bueno, Luz Helena, de parte un gran abrazo y en nombre de todos los asistentes a este evento, muchísimas gracias. Luz Helena Álvarez, la líder regional de emprendimiento y Fondo Emprender del SENA Atlántico, que ha compartido con todos nosotros justamente esta apuesta estratégica que desde el SENA se ha constituido en un motor de emprendimiento en el nodo de Economía Naranja. Ahora queremos darle paso para que conozcan la iniciativa de Se Emprende con un video antes de continuar con nuestro próximo panel. Colombia, nación emprendedora. Llega Se Emprende a la ciudad de Barranquilla, la iniciativa del Gobierno Nacional y el sueño hecho realidad de miles de colombianos que le apostamos a un mejor país a través de un ecosistema emprendedor e innovador activo y consolidado. Gracias al apoyo de la Embajada de Francia, a la Alta Consejería de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, MINSIT, Mintic, Atlantic Connect y demás actores relevantes nacionales e internacionales, se logra materializar este propósito en conjunto, con el fin de impulsar el talento emprendedor, el pensamiento colaborativo, la transformación digital y la conexión empresarial.
Un lugar en donde conectaremos a los emprendedores locales con una oferta colaborativa de más de 120 aliados nacionales e internacionales del sector educativo, público y privado, promoviendo el acceso a mecanismos de financiación, el fomento al desarrollo de capacidades y habilidades en emprendimiento, innovación y tecnología, incubación y de aceleración empresarial, con activaciones en sectores tales como Industrias 4.0, Economía Naranja, Energía, Agroindustria, Videojuegos, Salud Digital, entre otras verticales. Se Emprende es un espacio para co-crear, innovar, emprender y escalar. Se Emprende es espacial. Se Emprende es cultura. Se Emprende es conexión. Se Emprende es creatividad. Se Emprende es escalabilidad. Se Emprende es nuestra casa, la casa de todos nosotros, los emprendedores del país. Estamos seguros del potencial emprendedor como factor fundamental para la reactivación económica mundial. Unidos somos más fuertes. Colombia, nación emprendedora. Ahora continuamos con el panel Innovación como Estrategia de Crecimiento Empresarial a cargo de la Fundación Santo Domingo, donde tendremos la moderación de Rocío Mendoza y será ella quien presenta a las personas tan especiales que la acompañarán en este espacio. Hola Rocío, bienvenida a la Semana Naranja del Emprendimiento. Muchas gracias, Lorenzo, honrada de estar aquí conduciendo este espacio tan maravilloso y este panel que va a estar espectacular. Perfecto, y aparte cromáticamente codificado. Excelente. Absolutamente en sintonía con el espíritu del evento y con esta semana tan maravillosa que a todos nos convoca, la Semana Naranja. Bueno, Rocío, adelante. Bueno, muchas gracias para todos los que nos acompañan en esta tarde. Sé que han estado entrando, saliendo, hay personas nuevas que nos están acompañando ahora en esta jornada de la tarde, en este panel de las 3 de la tarde, que se ha llamado Innovación como Estrategia de Crecimiento Empresarial. Para quienes se acaban de conectar, nuevamente bienvenidos a la Semana Global del Emprendimiento 2020 y a este espacio en particular apoyado y promovido por la Fundación Mario Santo Domingo. Yo quiero introducir un poco frente al tema de lo que es la innovación. No voy a dar los grandes conceptos, pero sí como ambientarles un poquito por qué consideramos que este tema debía estar presente en esta jornada de la mano y en voz de personas que han sido ejemplos de innovación y que ahorita las van a conocer. Yo creo que las grandes ideas tienen pequeños comienzos y el rango de la micro, de la pequeña, de la mediana empresa representa para el país la base de su tejido social. Esa base es indispensable, es dinámica y es altamente creativa. Si bien la pandemia ha golpeado con fuerza el sector empresarial, las cifras del 2019 no se compadecen frente a las cifras del 2020, y que esta pandemia ha golpeado muy fuertemente y en especial a pequeñas y medianas empresas. Es cierto que su tamaño en algunos momentos y en algunas circunstancias está jugando a su favor, convirtiéndose incluso en un factor de ventaja. Muchas lograron salir a flote incluso a una velocidad mayor que las grandes empresas. Los empresarios, los emprendedores pequeños y medianos están luchando por mantener vivas sus empresas vigentes a pesar de todo lo que ha pasado y contra viento y marea. Hay una frase que quizá puede sonar cliché, pero yo la voy a traer porque creo que nos ubica un poquito en lo que es el concepto de la innovación. Y es que es imposible tener resultados o esperar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Y yo creo que de esto nos ha enseñado muchísimo la pandemia. Para muchas empresas, la COVID-19 llega como un disruptor importante. Y creo que tras la incertidumbre inicial y la parálisis que todos experimentamos en marzo, generada por una situación sin precedentes en la humanidad, las empresas aceleraron sus cambios.
y todo lo que estaba planeado en marzo quedó atrás, pero rápidamente tuvieron que ponerse al día. Yo quiero traer un dato y es del Informe Nacional de Competitividad divulgado esta semana por el Consejo Privado de la Competitividad y que pone el dedo en la llaga. Revela que el país mejoró en 10 pilares de los 12 que se analizan en este informe, basados en el Foro Económico Mundial, pero retrocedió en dos pilares muy importantes: calidad de las instituciones y todo lo que tiene que ver con eficiencia de los mercados. No obstante, la presidenta de la Comisión del Consejo Privado de Competitividad agrega que el país enfrenta otras debilidades, y una de esas debilidades es precisamente la baja innovación y la falta de sofisticación de los productos. A esta realidad no escapan las pequeñas, las medianas empresas. Como bien lo aseguran los expertos, la innovación no resulta del azar ni por generación espontánea o es un golpe de suerte. La innovación es un trabajo metódico, sistemático, organizado, deliberado. Y hoy vamos a hablar precisamente de la innovación, porque este sin duda ha sido un factor que le ha permitido a estas pequeñas y medianas empresas hacer frente a la crisis. Tenemos unos ejemplos maravillosos para hablar de este tema más de fondo y conocer estas experiencias emprendedoras en el país y en la costa en particular. Traemos unos casos de éxito, creo que son admirables y son de ejemplo. Y yo quería dejar que nuestros panelistas se presentaran, porque creo que ellos pueden hablar mejor de lo que hacen, y yo quiero que a cada uno, los voy a mencionar rápidamente, pero que quiero que cada uno en el orden que, en lo posible, en el orden que los estoy convocando, se presente, que cuenten quiénes son en su vida personal, quiénes son detrás de esa marca de empresa, quiénes son ellos como persona de forma muy rápida. Y también que nos cuenten ese sueño que en un momento dado empezó muy pequeño, pero que creo que ha adquirido características grandes, enormes, y creo que lo han logrado consolidar, y por eso están aquí hoy. También decirles que estos empresarios han sido parte de un programa promovido por la Fundación Mario Santo Domingo que se llama Reinventa tu Negocio. Ese programa tuvimos la oportunidad de la Universidad del Norte acompañarlo y ser coequiperos de la fundación con Bancoldex, y este programa consistió en darles acompañamiento, en darles asesorías para que ellos mejoraran su competitividad, su innovación, su desempeño empresarial. Eso lo hicimos a través del Centro de Emprendimiento y el Centro de Consultoría de la Universidad del Norte. Quiero que escuchemos a Ros Cubéis, a Néstor Barrios, a Jesús Alberto Cruz y a nuestra invitada, digamos, especial, que también nos acompaña virtualmente desde otro mecanismo, a Taliana Vargas, pero quiero que ellos se presenten. Quiero que Ros nos cuente lo que es y lo que hace, después sigue Néstor y Jesús. Los escuchamos. Gracias por participar en este panel. Ros, te escuchamos. Yo saludarlos y sobre todo muy feliz de estar aquí con ustedes. Me presento, mi nombre es Rose Cubéis. Ese nombre tan raro, mi familia es de origen palestino y, como ustedes saben, Barranquilla. Creo que ahí Rose tiene un temita con la cámara. A ver, no hay problema. Bueno, Rose se sale un poquito. Yo creo que podemos avanzar con Néstor y con Jesús, dando la oportunidad que Rose se incorpore al panel. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Néstor Barrios. Yo soy gerente de NECA, una compañía que inició ya, bueno, ahora vamos a cumplir 5 años en enero. Y bueno, empezamos hace 4 años fabricando mosaicos
hacemos baldosas de cemento, prefabricados en concreto, calados. Y bueno, eso es lo que les quiero contar hoy en mi presentación. Soy diseñador industrial, egresado de la Norte. ¿Qué más les puedo contar? Si quieren, ahorita les muestro un video de cómo es el proceso de fabricación de nuestro producto. Yo creo que podrías contarnos de manera rápida en qué consiste tu emprendimiento, qué es tu empresa, qué te dedicas, qué haces, y hombre, algún otro dato que quieras compartir con la audiencia que está esperando conocer más de ti. Bueno, claro. Nuestra empresa fabrica mosaicos. Nosotros nos especializamos en hacer diseños personalizados y restauración. El mosaico hidráulico son las baldosas que ven en el Prado, estas hermosas baldosas con diseños, con colores. Nosotros innovamos en que pudimos hacer los moldes de manera mucho más rápida, más económica. Entonces, ¿qué brindamos a las personas? Que puedan personalizar, tener su diseño exclusivo y único a un precio muchísimo más bajo que si se hiciera de manera tradicional. Entonces, a través de la innovación podemos acortar los tiempos de fabricación y el costo. Entonces, eso que ha permitido, por ejemplo, les hablo de varios de nuestros clientes. Por ejemplo, está Dulcerna, que ellos querían un logo y se le hizo en la baldosa el logo, que es el Dulcerna era 84. Por ejemplo, Andrés Carne de Res Cartagena, que ya lo entregamos. Andrés Carne de Res Santa Marta, que ya está abierto. También pues hicieron su diseño, nosotros se lo hicimos a su gusto. Hemos hecho muchas restauraciones. Una de las últimas que hicimos, por ejemplo, es la Casa La Perla, Casa de la Cultura de La Perla, que está enfrente a Bellas Artes. Ya se entregó, muy hermoso quedó. Si quieren nos pueden seguir en nuestras redes sociales y lo pueden ver. Acabamos de entregar también una restauración para el Colegio Don Bosco, que está que está en la 30. Entonces, una capilla que está dentro del colegio se había deteriorado y restauramos exactamente el mismo piso que tenía en sus inicios. Dentro del Prado, muchas hemos hecho para el Hotel del Prado, para restaurantes, hoteles en Cartagena. Uno de nuestros fuertes, digamos, nuestro mercado más fuerte también es en Cartagena, el centro histórico. Aproximadamente hace 2 años sacamos nuevos productos, que es el calado o la celosía, que permite hacer construcciones, digamos, un poco más amigables con el humano, porque permite el paso de la luz y también más ecológica, permite el paso del aire. Entonces queda también espacios con una mejor condición térmica. También uno de nuestros últimos desarrollos, que de hecho actualmente lo estamos trabajando con Colciencia, tenemos un proyecto y es el desarrollo de una unidad constructiva verde. Esta unidad constructiva es para hacer jardinería vertical. Es una unidad constructiva que permite la siembra de jardines verticales. Entonces levantas un muro, un cerramiento, de una vez se hacen bloques y te permite la siembra de plantas y tiene su sistema de irrigación. Este es un proyecto que estamos trabajando en Colciencia y con la universidad, con la Simón Bolívar. Entonces, digamos que el foco de nosotros es innovación, innovación, innovación y sacar productos cada 2 años. Cada año la idea es sacar nuevos productos. De hecho, este último está en proceso de patente. Entonces, así brevemente, yo creo que ya les he dicho mucho. No, Néstor, yo quedé feliz. Yo adoro los pisos clásicos de Barranquilla y los diseños clásicos. Qué belleza saber que se hace a un costo y con una tecnología diferente. De eso se trata. Este es un tiempo para poder hablar de lo que hacemos. Le doy la palabra a Jesús Alberto Cruz para que nos cuente qué hace, algo de él también en lo personal como emprendedor y bueno, qué nos tiene para compartir en esta tarde. Rocío, un placer saludarte, a toda la Fundación Mario Santo Domingo, a la Semana Global de Emprendimiento. De verdad agradecerles por la oportunidad de este espacio y poderles contar como más o menos qué es lo que venimos haciendo durante esos 10 años. Bueno, Jesús Cruz es barranquillero, caribeño, me gusta la playa, todo lo que tenga que ver con palmeras, playa, eso es lo mío. Digamos que soy hijo del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte. Allá hice mis primeros pininos, llegué solamente con una idea de negocio, me acuerdo, cuando toqué las puertas del Centro de Emprendimiento que me atendió David Juliao. Y bueno, pues hemos venido trabajando de la mano con la universidad todo este tiempo y pues bueno, apadrinado por la Fundación Mario Santo Domingo también. Les cuento un poco sobre Orgánicos del Caribe. Orgánicos del Caribe es una empresa ambientalmente responsable, basando su modelo de negocio en economía circular. Nosotros nos hemos dedicado 10 años a todo el proceso de capacitación y sensibilización de personas para que realicen una adecuada separación de los residuos orgánicos desde la fuente. Sabemos que los procesos de reciclaje no se pueden llevar a cabo si no existe una educación
de las personas para que realicen esa separación desde la fuente, o sea, desde el origen, que es de donde se origina el producto. Hacemos un proceso de recolección y transporte técnico de todos esos residuos orgánicos y los llevamos a nuestra planta de compostaje, donde por medio de ese proceso lo que hacemos es transformar todos estos residuos orgánicos de ser un proceso de ser un problema de gestión ambiental y salud pública en fertilizante orgánico 100% amigable con el medio ambiente para toda la agroindustria de nuestro país. Entonces, digamos que de cierta manera estamos generando un impacto ambiental doble porque estamos evitando, por un lado, que los residuos orgánicos lleguen a los rellenos sanitarios, donde pues generan proliferación de insectos, roedores, aves de rapiña, contaminación de afluentes de los ríos, generación de malos olores, generación de gas metano, que es considerado que es 25 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Eso genera gases de efecto invernadero. Entonces evitamos que lleguen allá y lo transformamos en fertilizante para apoyar todo el tema de agricultura regenerativa, que sabemos que es como la vanguardia en temas de agricultura, porque ya hay evidencia de que con la agricultura regenerativa podemos fijar nuevamente el dióxido de carbono en la tierra, que es lo que nos permitirá reducir esos grados que queremos a final de tantos años de calentamiento global. Listo, gracias Jesús y gracias por eso que nos cuentas y por todo lo que has hecho por el medio ambiente y esa empresa tan maravillosa a nivel de sostenibilidad ambiental y tan necesaria en momentos como hoy. Quiero saber y pregunto si ya Ros está con nosotros, si no, para darle paso al video de Taliana. Ros, qué alegría verte. Bueno, ahora sí, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas y qué es lo que haces? Hola, me encanta saludarlos. Mi nombre es Rose Kuwais. Yo soy una barranquillera de origen árabe, mi familia es de origen palestino y yo me dedico, tengo una empresa que fabrica y diseñamos joyas. Lo especial que tiene la marca es la manera, digamos, como creamos los conceptos. Creo que eso es como el factor diferenciador que he tratado de inculcar desde el inicio. Mi joyería se enfoca en traducir como las culturas en objetos. El hecho, digamos, de tener familia de un lado y haberme criado en Barranquilla me hizo como desde niña pensar que existen distintas formas de ver la realidad y eso fue algo como que quise plasmar en mis joyas. En este momento pues trabajo con un grupo de personas que han sido capacitadas directamente por mí y eso pienso que ha generado un efecto muy interesante en los resultados porque hemos logrado como llegar a ese toque de una pieza hecha a mano cuando realmente tú sientes que tienes un objeto que tuvo una persona detrás, que trabajó, que se siente digamos, esa sutileza del diseño detrás de las formas. Ok. Bueno, pero mira que es una época maravillosa para pensar en ti como una opción para todos estos detalles de Navidad. Ya yo estoy antojada y ya te miré y te busqué por ahí por internet. Gracias, Ros, por compartir lo que haces. Vamos a dar el paso a una invitada muy especial, es Taliana Vargas. No nos pudo acompañar en este momento en el panel, en vivo, sin embargo estuvo muy pendiente y nos mandó un corto videíto para presentar. Ella es Samaria, es una Samaria, más Samaria que creo que muchos, pone, digamos, todo lo que es la moda, la belleza, toda esta industria, digamos, al servicio de la comunidad, para transformar las comunidades y encontrar soluciones a problemáticas. Es importante que Taliana, como emprendedora social, está apoyada, digamos, y trabaja de la mano con fuentes como USAID, aliados como USAID y Activoca. Y en el marco del programa de Alianzas para la Reconciliación, está trabajando para disminuir la xenofobia, que es una problemática que creo que nos afecta a todos. Entonces, es una gran emprendedora social. Le damos la bienvenida, sé que nos está viendo en este momento y nos mandó con todo el cariño desde Santa Marta un video presentando lo que ella hace y por qué lo está haciendo.
parece indefinible, parece muy teórico, pero la experiencia que tenemos con la necesidad de ayudar a parte más grande y regalar proyectos sólidos, proyectos estructurados que realmente los acompañen y los sacara de la pobreza extrema por medio de la educación. Proyectos que poco a poco fuimos creando y poco a poco vimos los grandes resultados enfocados en las madres y los niños porque creemos firmemente en la importancia de la familia. La familia es el núcleo, es el sitio más importante de la sociedad. Y si la familia está bien, pues la sociedad sale adelante. Entonces, nacen proyectos como Belleza por un Futuro, donde generamos ingresos por medio de la belleza a más de 400 mujeres. Trabajamos con sus hijos por medio de las comunicaciones. Para los jóvenes es muy importante no solamente las redes sociales, sino aprender a hablar, a transmitir lo que ellos sienten, a comunicar, ser los narradores de las cosas buenas que pasan en su barrio. Entonces les enseñamos redacción, televisión, cine y hoy tenemos un colectivo maravilloso para acabar con la xenofobia de los venezolanos en Colombia. Digamos, todo lo que pasa en este barrio es el reflejo de las necesidades de un país. Entonces, abarcamos varios temas enfocados en los jóvenes y en las madres. Hoy, que estamos hablando de emprendimiento sostenible, y lo que hemos aprendido gracias a la experiencia de Casa en el Árbol es que por medio de tus pasiones puedes hacer mucho, por medio de tus pasiones puedes dar mucho, que de esto se trata un poco y de esto se trata también de cómo generamos ingresos por medio de la fundación. Como todos saben, soy actriz de profesión, trabajo en el mundo del entretenimiento aquí en Colombia y desde mi experiencia con la moda y con el entretenimiento, lanzamos campañas dirigidas a la fundación en pro de la fundación, donde el 100% de lo que se recauda va para Casa en el Árbol. Esta fórmula es ganadora porque la gente ama comprar productos que sabes que terminan en un bien común. La gente ama saber que estoy usando mi creatividad, sentándome con diseñadores, con casas de moda, con amigos de la industria para unir esfuerzos y trabajar a beneficio de otros. Entonces, hoy, por ejemplo, estoy lanzando una nueva colección con un gran artista caleño que se llama Miguel Bomer y Onda de Mar nos ayuda a vender unos tapabocas llamados Flora y Fauna que son divinos, donde están disponibles en todas las plataformas digitales y en tiendas de Onda de Mar a beneficio de Casa en el Árbol. Todos estos pequeños detallitos que ayudan mucho a... Está todo bien. Que ayudan a recortar fondos, ayudan a que todos estos proyectos, que esto no se hace solo, esto es una alianza entre muchas instituciones. Digamos, yo tengo un matrimonio espectacular, yo le llamo matrimonio porque así lo siento, desde el 2017 con Activoca USA, donde nos sentamos a entender la problemática de lo que está pasando en nuestro país y creamos estos proyectos maravillosos que han tenido un cambio en nuestros jóvenes y en nuestras familias que ayudamos inmensa y que realmente están transformando vidas. No crean en el asistencialismo. Un regalo de Navidad no le va a cambiar la vida a nadie, pero si nos unimos entre muchos a trabajar en proyectos sostenibles como estos, vamos a ver un cambio grande en nuestra sociedad. Y bueno, grande o no grande o pequeño, estamos todos llamados a ayudar. Esta es un poco mi experiencia sobre emprendimientos sostenibles. Pregúntate en el fondo de tu corazón, ¿cuál es tu pasión? ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿En qué te gustaría dedicarte? Y siempre hay una fórmula perfecta de contribuir al otro por medio de lo que más te guste hacer. Un abrazo muy grande para todos.
algunos apartes del video no lo podíamos escuchar, pero bueno, tendremos, digamos, en internet todos estos materiales disponibles para que todos podamos escuchar cada una de las iniciativas de nuestros emprendedores. Para la primera parte que no se escuchó de pronto muy bien, yo aclaro que Taliana, como activista social, actriz, modelo y presentadora, es fundadora y presidenta de la Fundación Casa en el Árbol. Al final de este espacio vamos a presentar un video promocional que tienen en YouTube donde explican en detalle qué es Casa en el Árbol. Pero en resumen, Casa en el Árbol promueve la construcción de un tejido social con niños, con niñas, adolescentes y mujeres en los sectores menos favorecidos del Magdalena. Así que muchas gracias, Taliana, por este video que nos compartes. Vuelvo con los panelistas que estamos en este momento en vivo y yo creo que el tema de innovación lo mencionamos mucho, todo el mundo habla de innovación, pero muy pocos logran innovar de manera sostenible y logran hacer de la innovación una cultura instalada en su organización, en su empresa. Y muchas de las ideas para muchos emprendedores se quedan a mitad de camino. Ustedes han marcado la diferencia, son empresas que se han sostenido en el tiempo. ¿Qué es lo más complejo de innovar? ¿Cuáles son sus complejidades? ¿Qué es lo más difícil de innovar? ¿Qué hace falta? ¿Qué le hace falta a los emprendedores para poder innovar? Yo creo que podemos empezar por Néstor, continuamos con Jesús y se nos suma Ros. Bueno, en el tema de la innovación, yo me considero inventor. Desde chico me gustaba estar inventando y desarmando cosas. Como te dije, estudié diseño industrial, entonces tengo eso mi pensamiento es de diseño, es de estar creando todo el tiempo, de ver las cosas y no darlas por sentado. Entonces, mencionaste algo de la cultura. Es muy importante en una organización tener la cultura de la innovación y es dándole respeto, que todos se sientan escuchados. Entonces, digamos que eso me he enfocado yo mucho, que todos en la empresa contribuyan a la innovación. Muchas veces cuando a mí se me ocurre algo o a alguien se le ocurre algo, escucharlo y consultarlo entre todos, ver si se puede aplicar y siempre probarlo. Si no funciona, listo, no funcionó, pero siempre darle la oportunidad de la prueba. Cada idea, cada pequeña cosita, modificación que quieran hacer, siempre se pone a prueba. Entonces, eso es algo de confianza que uno tiene que generar en la organización, en los compañeros de trabajo. Es eso, que todas esas ideas que ellos tienen se escuchan y se aplican. Entonces, creo que eso hace parte fundamental en el tema de la innovación. No poner el no en el frente, no, eso no funciona, o creer que uno se la sabe toda. No funciona de nada. Es estar escuchando, es estar probando, estar abierto y saber que no todo está inventado. O sea, se puede seguir innovando. Y otro tema con el tema de la innovación es dar por sentado que no es costosa. Muchas personas dicen, no, es que el tema de la innovación es que eso me cuesta muchos recursos. Muchos de los productos que nosotros hemos sacado nuevos han sido con muy baja financiación. Y luego que nosotros generamos prototipos, vemos que funciona con muy bajo costo, es que ya encontramos formas de poderla financiar. Como te mencionaba ahorita, tenemos un proyecto con Conciencia que nos está financiando con bastantes recursos este desarrollo, pero su inicio fue muy económico, ¿ya? Perfecto. Gracias. Gracias, Néstor. Jesús, ¿nos compartes tu reflexión frente a la innovación? ¿Por qué nos quedamos a mitad de camino? ¿Por qué las empresas no logran hacer esto parte como de su cultura? ¿Cuáles son las dificultades para innovar? Hay que entender y hay que tener algo muy claro y es el mensaje que le quiero enviar a todos los emprendedores que nos encontramos en este evento tan importante, y es el siguiente. Señoras y señores, enamórense del problema y no de la solución. Ya. Eso es así de sencillo. Si tú como emprendedor te enamoras de tu solución, al primer fracaso va a dejar eso tirado. Pero si te enamoras del problema, vas a saber que no importa que te equivoques N cantidad de veces, siempre vas a encontrar la manera de poder solucionarlo, por más trabas que se puedan presentar. Yo me acuerdo que mi abuelo nos enseñó una frase y es la perseverancia alcanza lo que la dicha no logra. Y es precisamente eso. Es tener esa resiliencia para poder entender el problema y empezar a probar y testear, así como lo dijo Néstor, empezar a testear
todas las ideas que se te puedan ocurrir para solucionarlo hasta que encuentres la que indicada para poderlo hacer. Equivóquense rápido y equivóquense barato. Eso es básico, eso es básico. Nosotros creemos que no, sí, vamos a hacer esto enseguida y ya funcionó. Pongan a prueba todo lo que se les ocurra y háganlo como prototipo, así como lo dijo Néstor también, que me imagino que Rose también comparte como esa metodología de diseño, porque bueno, Néstor, somos colegas también, yo soy diseñador industrial de la Universidad del Norte, y precisamente eso nos enseñaron, una metodología de diseño para identificar una problemática y cómo resolvemos esa problemática por medio de un producto. Lo que hicimos nosotros desde Orgánicos del Caribe fue básicamente lo mismo, pero solucionamos esa problemática por medio de una empresa, que en este caso es un servicio. Eso te va a permitir a ti dar el 100% de las veces. Innovar no es para todos, si no todo el mundo lo hiciera, y es precisamente eso, es hasta dónde estás dispuesto a dar tú para lograr las cosas que quieres hacer. Mucha gente se queda en el camino, pero si de verdad te esfuerzas y das tu 100%, el 100% de las veces, créeme que la vida te lo va a remunerar. La vida te entrega un contrato. ¿Quién quieres ser? No, yo quiero llegar, en 10 años me veo allá, en tal punto. Bueno, la vida te pasa un contrato. Bueno, listo, fírmame este contrato y me lo vas a pagar única y exclusivamente con el esfuerzo que hagas para llegar hasta allá. Eso es lo que nosotros debemos entender. Para nosotros poder solucionar las cosas, debemos enamorarlos básicamente de los problemas para poderlo hacer. Perfecto. Gracias Jesús. Claro que sí. Ros, ¿qué nos comparte frente a todo este ejercicio de la innovación, dificultades, por qué nos quedamos a mitad de camino, en qué fallamos y cómo lo han hecho ustedes? Bueno, yo pienso que después de todo lo que han dicho mis compañeros, yo pensaría que el primer paso es estar dispuesto a cambiar de perspectiva, o sea, a entender que hay distintos puestos desde donde yo puedo ver lo mismo. ¿Sí? Y no solamente eso, sino asumir el riesgo de equivocarse. O sea, innovar no es para nada un resultado de pronto de un tiro a la fija. Yo creo que la innovación no se caracteriza por ser un tiro a la fija. De pronto cuando pasa, bueno, pues todos tenemos derecho a tener suerte también, pero ya sostenerlo en el tiempo, sí, pienso que hay que, así como decía Jesús, o sea, enamorarse del problema, y enamorarte del problema es lo que te va a permitir cuando falles o cuando no te salgan las cosas como tú querías, pues poder pararte y decir, quiero seguirlo intentando. Entonces, y detrás de eso, intentar que en mi posición, yo que digamos que anhelo para poder nutrir esa innovación como lo sueño, es siempre le pido a la vida que me dé la oportunidad de ver todo desde la mayor cantidad de perspectivas, con la mayor cantidad de perspectivas posibles, de tal manera que yo pueda aprender, porque si yo me mantengo haciendo lo mismo, en el mismo puesto, con las mismas situaciones alrededor, es como mucho pedir que se me prenda el bombillo, ¿me entiendes? O sea, es como que necesito someter mi conciencia, mi percepción, mi visión, necesito someterme a distintos escenarios para poder despertar esa capacidad de innovar y que se me prenda el bombillo en un momento específico. Entonces yo pensaría que es como esa mezcla de amarla, como una aventura en términos de amar, buscar ideas, y también amar y estar dispuestos a equivocarse y seguir adelante. Gracias Rose. Al principio comentaba yo como en la reflexión inicial que el tema de la innovación no era un golpe de azar y eso no venía así como por generación espontánea, sino lo que nos habla este informe que estábamos citando al principio, que es el ranking de innovación que salió recientemente, es que es un ejercicio y las empresas tienen que deliberadamente implementar prácticas y acciones para hacerlo sistemático, organizado, consciente. O sea, la innovación es un ejercicio que implica toda esa parte motivacional que ustedes lo han mencionado maravillosamente, de cual están convencidos y se les nota, pero también implica una cantidad de prácticas, digamos, sistemáticas en la empresa, controladas, una intención. Entonces, creo que son bonitas y muy oportunas reflexiones frente a la problemática.
Este año, yo quisiera que nos contaran un poco este año cómo ha sido un año bastante particular, bastante difícil, pero quiero que hagamos una reflexión en sus empresas, en sus organizaciones, en sus emprendimientos, cuál ha sido, digamos, los retos particulares de cada uno de ustedes en su actividad de negocio y esos retos, cómo lo han enfrentado, cuáles han sido y cómo los han enfrentado en este último año. Yo quisiera, Rose, vamos de atrás para adelante para que los chicos alcancen también a pensar y desordenemos un poco el esquema. Entonces empezamos contigo, Rose, ya que estás aquí en la cámara conmigo en la pantalla. ¿Cómo ha sido este último año? ¿Cuáles han sido esos grandes retos que has tenido en tu negocio con ocasión a la pandemia de COVID y cómo lo has enfrentado? ¿Qué grandes lecciones aprendidas te ha dejado este año? Bueno, claro que sí, este año pues es imposible pasarlo por alto. Este año nos dejó como con la boca abierta a todos. En mi empresa, bueno, en mi empresa, ¿qué te puedo decir? Mi producto, mis colecciones de joyas están diseñadas para un momento que yo llamo los encuentros. Los encuentros es algo opuesto al COVID, ¿sí? O sea, un encuentro es... tengo un evento, tengo una fiesta, tengo una reunión, tengo algo donde voy a encontrarme con otras personas y mi cliente pues se imagina algo de cómo quiere verse, cómo quiere sentirse y premedita eso y prepara cómo se quiere sentir. Y ahí es donde entro yo para ofrecerle cuál es el sabor que quieres hoy, ¿cierto? Okay. Entonces, cuando llegó el COVID, pues fue como un golpe duro porque pues fue como censura a lo que motiva mi compra, que es los encuentros. Entonces, pues la verdad te digo, los primeros 2 meses estuve como en shock. O sea, los primeros 2 meses hubo como que esto qué es, o sea, no, esto cuánto tiempo dura, ¿cómo es eso? O sea, como tratando de acoplarme a esta nueva realidad. Después empecé a ver unos comportamientos particulares que les quisiera comentar. Bueno, el tema de los encuentros y cómo los encuentros eran como lo que disparaba la venta antes, empezó como a transformarse y ya digamos lo que dispara la venta no es un encuentro, sino de pronto querer estar cómoda en la casa. Ya, las personas al estar en la casa gastan mucho tiempo haciendo lo que hacen y viendo qué hay alrededor. Entonces empieza uno a detallar que si la esquinita tiene esto, que esta pared me gustaría ponerle esto. Entonces empecé a sentir que había que pensar en una joya para la casa. O sea, como que, listo, me voy a adornar yo como ser humano, porque pues honestamente yo creo las joyas son una manera de honrar el ser humano en sí. O sea, el adorno nunca será el protagonista, sino a lo que adorno, ¿cierto? Entonces, la joya, ese mismo efecto de la joya lo necesitan o lo empiezan a querer mucho las personas en sus casas. Entonces, uno quiere que mi casa se vea más bonita, que esta mesita ven y la arreglo, que por qué no me compro esta bandeja para no sé qué. Entonces, ese deseo de ornamentación, de ornamentar lo que está a mi alrededor, siento que ha empezado como a pasarse un poco a ese escenario hogar. Entonces, yo antes ya yo tenía algunas referencias de hogar, pero no le metía toda la ficha porque estaba como en la era de los encuentros. Y los encuentros era lo que más me motivaba. En este momento, ¿qué ha pasado? Que estoy desarrollando colecciones o propuestas de cómo embellecer los espacios basado en la problemática COVID. Obviamente, sin perder la esperanza que en algún momento nos vamos a poner otra vez esos aretes gigantes y vamos a tener esos encuentros que pues tanta felicidad nos han dado. Entonces, ese sería como un breve resumen de lo que ha sido para mí el 2020. O sea, tenías unas líneas que estaban ahí, que de pronto no le habías metido toda la fuerza y te diste cuenta porque estabas pendiente del entorno que podían ser potenciales y te enfocaste. Exacto, o sea, la verdad siempre me gustó algo de las cosas del hogar y te voy a decir qué es. O sea, la joya para un ser humano se disfruta cuando me lo pongo para sentirme linda y bueno, las personas que lo ven.
pero el resto del tiempo esa joya está guardada en mi closet. Que las cosas del hogar parece que en términos de dar son un poquito más generosas, porque pues acompañar un espacio, todo el que entre en cualquier momento, ahí va a estar esa joya o esa pieza pues para alegrar el ojo. Entonces, esa característica siempre me ha llamado la atención de las cosas del hogar, y en este momento cobra mucho sentido meterle fuerza a ese tipo de líneas. Ok. Excelente, Rose. Qué linda reflexión, y creo que qué potente el mensaje que hay debajo, ¿no? Y un emprendedor tiene que estar así, expectante y viendo cómo cambian las cosas para darle también esos virajes al negocio. Jesús, ¿estás por aquí? Por favor, cuéntanos cómo ha sido este año tan particular y cómo lo ha asimilado tu negocio y qué ha representado para ti este año con todas sus dificultades, pero también con sus fortalezas y sus oportunidades. Rocío, la vieja confiable, el COVID, el acabose completamente, ¿sí me explico? Nosotros veníamos de un año 2019 bastante interesante para la compañía, veníamos desarrollando como ciertos proyectos nuevos, estábamos como apenas mirando, ¿sabes? Como planteando el terreno, mirando las cosas, y bueno, llegó la pandemia y pues nuestra compañía factura está relacionada o es directamente proporcional a la cantidad de material que nosotros recibamos en nuestra planta de compostaje. Y nuestras líneas de clientes principales era todo el sector hotelero, restaurantes, bares. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, todos ellos cerraron por temas de COVID, dejaron de generar residuos orgánicos, pues obviamente nos vinimos a pique. O sea, la estrellada fue monumental. Estuvimos pasando el Niágara en bicicleta bastante, un buen tiempo. Yo, pues, personalmente como emprendedor no podía dormir. ¿Sí me explico? Porque, pues, tú tienes a unos empleados, tienes toda una operación montada, pues la idea es poder sacar esto adelante. Orgánicos del Caribe es una empresa familiar, pues toda mi familia depende de eso. Está trabajando mi mamá, mi papá, mi hermana, que bueno, mi hermana actualmente es la que está manejando la compañía, es la gerente general. Mi papá está dedicado, pues, a la parte productiva, mi mamá a la parte de recursos humanos, y yo, bueno, estoy dedicado a la parte comercial y en los proyectos. De ahí ocurrieron cosas interesantes, nos dimos cuenta de eso que les mencioné anteriormente, teníamos que enamorarnos del problema y no solamente de la solución. Entonces nos estábamos, como quien dice, entre comillas, ahogando en un vaso de agua porque estábamos enfocándonos únicamente en lo que ya teníamos. Resulta que por alguna razón tuvimos la oportunidad de virar hacia otro sector interesante que son los almacenes de cadena. En medio de la pandemia pudimos ganarnos una licitación para ofrecer el servicio región costa de toda una línea de almacenes. Y bueno, en ese momento pues el presupuesto estaba, como muchas empresas, estaba bastante afectado, y fue cuando en un momento estaba sentado como en el sofá de mi casa tomándome un tinto, como mirando a lo lejos, como, ¿sí me entiendes? No se me ocurre nada, no veo nada, y me acordé de la Fundación Mario Santo Domingo, porque ellos precisamente como fundación se enamoran de los problemas. Tuve la oportunidad de llamé a Liney Peña enseguida. Liney, mira, pasa esto y esto. Ya un momentico, hablé con Andrés Felipe León, hablé con José Bedoya. No, Jesús, mira que necesitamos. Venga, que usted es de los nuestros, muchachos. Gracias a eso, Orgánicos del Caribe ya tiene la operación a nivel regional. Estamos atendiendo todo lo que es Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo y Montería, para toda la recolección de residuos orgánicos en almacenes de cadena. Hemos implementado procesos de economía circular. Nosotros recibimos todos esos residuos, los transformamos en abono, pero lo interesante es que ese abono después es vendido en los mismos almacenes. Y precisamente fue gracias a todo el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo. Y pues bueno, de enamorarse de los problemas, también empezamos a pensar, listo, esos residuos que ya no se están generando, ¿dónde se están generando? En las casas, aislamiento, todo el mundo en su casa, todo se está generando en nuestras casas. Consumiendo, gastando. Claro, completamente. Entonces, gracias a esa forma de pensar en equipo, diseñamos un programa que se llama Reciclamos Caribe. Es un spin-off de la compañía. En medio de la pandemia pasó todo esto. De verdad que terminamos en diciembre sin saber que todo esto iba a ocurrir. Iniciamos un programa que se llama Reciclamos Caribe, el cual consiste en un proceso de educación y capacitación a todas las personas que se encuentren viviendo en un edificio
para hacer un proceso de recolección selectiva, una ruta de aprovechamiento de todos los residuos aprovechables que se generen desde nuestras casas. Sabemos que nuestros hijos son el futuro del planeta prácticamente, y hemos recibido unas retroalimentaciones muy interesantes porque las personas se están dando cuenta que en realidad son los hijos quienes están haciendo el proceso de reciclaje en la casa, ni siquiera los papás. Entonces eso ha sido algo maravilloso. Mírate a ti, son las que tienen estos temas en la agenda. Los viejos no aprendimos esto, ustedes son los que están... Y de todas maneras se interesan. No, pero explícame eso, ¿cómo es que es esto? ¿Y cómo es que vamos a organizar esto? Entonces, hablando con la gente, llegamos a eso. Y nos enamoramos de un problema porque no queríamos ser una empresa de reciclaje más, que tiene asociaciones de recicladores, le entregan una camiseta, una gorra y bueno, vaya a buscar su material. El modelo de negocio que estamos tratando de consolidar consiste en que el reciclador, por intermedio del programa Reciclamos Caribe, tenga la oportunidad de ingresar al edificio, hacer el proceso de separación de todos los materiales dentro del edificio, pero no tenga que llevarlo a ninguna parte. Después la idea es pasar un camión y el camión va a recoger todo ese material y después pues obviamente se le da la tarifa de aprovechamiento al reciclador por la cantidad de kilos que separó en tal edificio. Entonces de esa manera estamos tratando de buscar un equilibrio y darle un mayor valor agregado o darle un estatus laboral a los recicladores, porque en realidad para nosotros los de Orgánicos del Caribe, los recicladores son en realidad recuperadores ambientales. Ellos son héroes del planeta. Ellos son los héroes del planeta, más que nadie ellos son los que deben estar organizando los procesos, liderando las campañas, porque en realidad ya nos dimos cuenta de que en realidad de los procesos de reciclaje se ha llevado a cabo gracias a los mismos aprovechadores ambientales. Bien, bien, bueno, maravilloso, qué chévere esa experiencia y bueno, yo me tengo aquí enamorarme del problema, enamorarme, a mí que no me gustan los problemas, pero eso es lo que me estoy llevando. Y otra cosa, Rocío, esto es fácil ahora que estamos hablando, ¿no? Esto así, es chéverísimo. Sí, no, pero es hacerlo, o sea, fueron unos meses caóticos, fue una locura. Pero bueno, ya gracias a Dios y nos estamos riendo del problema que tuvimos, entonces de y aquí estamos. Y compartiendo con personas que nos están escuchando en este momento, con emprendedores que de pronto Jesús, que de pronto Néstor y Ros todavía no han logrado encontrar esa ruta, así que todo lo que ustedes están diciendo y todas esas reflexiones que surgen en este momento creo que son valiosas para muchas personas que están escuchándonos y que de pronto todavía no se les ha prendido el bombillo, así que creo que esto nos anima y nos hace como empezar a no tirar la toalla, sino a ver cómo podemos generar ese proceso de reflexión y análisis que nos dé rutas nuevas para continuar y para innovar. Claro, que es el objetivo, digamos, de hoy, del panel. Claro, digamos que no hay forma de perder. Eso es así de fácil. Uno en la vida gana o aprende. Uno nunca pierde. Porque el fracaso es simplemente un peldaño más para llegar al éxito. Solamente que hay personas que están dispuestos a esforzarse lo suficiente para alcanzarlo. Y pues simplemente hay otras personas que no. Entonces, pues, bueno, así queremos es. Motivar, queremos inspirar, queremos con este espacio mostrar casos de éxito de personas que no la hemos pasado del todo bien todos, pero mira las luces y las pistas que nos estamos dando para personas que están de pronto todavía en ese estadio donde no han logrado pasar el peldaño. Quiero terminar con Néstor. Néstor, si estás por ahí, por favor, danos una reflexión de lo que ha sido este año de COVID, este año de pandemia y cómo lo ha vivido tu empresa. ¿Qué oportunidades has visto? ¿Cómo has sobrellevado todo este momento tan difícil para todos? Y compártenos, por favor, esa reflexión. Claro. Bueno, digamos que lo que más aprendí de esta pandemia es a saber esperar y no desesperarse. Nosotros nuestra empresa ha venido desde que se inició año a año, hemos tenido crecimiento superior al 100%. Entonces yo venía en una dinámica de trabajo, a hacer, y siempre, pues, particularmente yo siempre veo 2, 3, 5 años. Yo hoy estoy pensando es lo que voy a desarrollar dentro de 2 años. Ya yo tengo planificado el año que viene, sé qué voy a invertir, qué máquinas necesito, sé, digamos, en qué sector me quiero enfocar. Entonces, de entrada del año venía el 2019 muy bien. Decía, bueno, este año voy a invertir en esto, voy a crecer en tanto, y pum, viene esto de sopetón. Fue durísimo. Yo creo que de las cosas más duras que yo me he enfrentado es tener que
cerrar el portón de la empresa, apagar las máquinas y decir, ¿y ahora qué? ¿Hasta cuándo? Realmente eso fue un golpe muy duro, porque uno dice, ajá, y el trabajo que hice, ¿qué? ¿Se perdió? ¿No se perdió? ¿Se va? Entonces, eso es un problema fuerte, como estaban diciendo, un problema real de no saber qué esperar. Entonces, entrar en esos meses de no operación, pues afortunadamente la empresa de nosotros está dentro del sector de la construcción, fue una de las primeras que se reactivó, pero igual no se sabía cuándo. Y entonces ese lapso de tiempo de no saber qué hacer frustra mucho, pero es importante tener la calma, tener, digamos, esa tranquilidad y de esperar calmado, sin desesperarse, para tomar las mejores decisiones. Después que empezamos a trabajar, pues se tomaron decisiones oportunas, como que fuimos a hablar con cada uno de los clientes de los pedidos que teníamos activos, se realizaron negociaciones, se ampliaron los temas de plazo, llegamos a tener mejor flujo de caja que antes, disminuimos muchísimo nuestros costos. De hecho, los meses después de la pandemia hemos tenido no más venta, pero sí mejores utilidades, porque logramos, digamos, optimizar todos nuestros procesos. El equipo de trabajo se fortaleció, mejoramos nuestras producciones diarias y finalmente en estos últimos meses reactivamos digamos, ese proceso que veníamos de adquirir nuevas maquinarias. Ahorita estamos terminando nuevas máquinas que van a optimizar nuestro proceso. Entonces, fue tener calma, paciencia, no creer que todo estaba perdido y hacer lo que se tenía que hacer cada día, pensando en que pronto se iba a superar. Y pues hoy por hoy ya creemos que ya está superado digamos, ese problema. Y lo que a mí más me gusta es saber que hoy estamos avanzando, estamos creando un mejor futuro para la compañía. Debido a que fuimos persistentes, se esperó como se tenía que esperar, se hicieron los ajustes que se tenían que hacer. Entonces, yo creo que es un aprendizaje muy bueno y esto queda para saber que, digamos, si vuelve a ocurrir algo por el estilo, a estar preparados para ello. Ok, gracias Néstor, y bueno, de verdad me alegro mucho que hayan podido navegar esas aguas turbulentas y poder, digamos, mantener sus negocios y llevarlos a puerto seguro y de verdad creo que son experiencias muy valiosas. Se nos está acabando el tiempo, hay una petición del público que voy a ver si la podemos complacer y aquí voy a pedir a mis queridos amigos panelistas que me ayuden a improvisar. Ellos quieren ver algo de lo que hacemos, me dicen que quieren ver los productos. Entonces, fíjate, yo no sé cómo van a hacer, tienen menos de un minuto para ver qué van a mostrar, pueden desaparecer de la cámara y volver, pero la gente que nos está viendo quiere ver el negocio. Explícame y báilame ese tronco en la uña, como decimos aquí en Barranquilla. Así que medio segundo para correr y poder mostrarle a la gente. No sé si Néstor tiene una de sus baldosas espectaculares, Rose, alguna joya divina o algo del hogar para decorar. Y el más difícil que le tocó fue a Jesús, porque no sé. Totalmente. Quedé en blanco. Te vamos a dejar de último. Bueno, yo aquí puedo mostrar, si me comparten la otra pantalla. A ver, ¿qué quieren mostrar? Hombre, qué maravilla. Para que nos sigan también a nuestro Instagram, que es neca_tp. Por ejemplo, este restauración, esto es una casa en Boston. Estos, por ejemplo, hoteles en Cartagena. Todas nuestras baldosas son hechas a mano, una a una. Qué belleza. Baldosa por baldosa. Esto, por ejemplo, es un proyecto aquí en Barranquilla que la gente se queda asombrada. Cada piso tiene un color diferente. Esa es la belleza de este producto. Rápidamente les voy a mostrar este videito para que vean cómo se fabrica a mano. ¡Wow! Mira qué hermosura. Son hechas totalmente a mano, es un producto que es ecológico. Divino. Porque el sufraguado del endurecimiento de la baldosa es un proceso natural del cemento. Perfecto. Listo. Y ahí van a ver cómo sale la baldosa. Jesús, ve pensando qué hacer, te veo muy tranquilo ahí. Ve pensando que... No, ya tengo un par de fotos también que mostrar por aquí. Ah, esos son, míralo.
Wow. Qué belleza. No, qué cosa hermosa. Divino ese color. Impresionante. Súper, maravilloso. No, yo ya no me gusta mi piso. Quiero ese. Listo, muchas gracias, Néstor Barrios, por acompañarnos y por esta maravillosa experiencia que nos has mostrado y regalarnos un poquito del arte que ustedes hacen. Ros, ¿tienes algo por ahí para mostrarnos? El público quiere ver. Eso no estaba en el libreto. El micrófono, Ros. Hola, sí, casualmente hoy estoy en Candelaria, en el municipio de Candelaria, en un proyecto agrícola que me vinculé y estoy cero joyas. Hoy estoy en día de campo. Bueno, pero danos tu página, dinos cómo encontrarte en redes, es el momento para que la gente te conozca. ¿Cómo puedo compartir pantalla para mostrarles mi página? O de pronto te doy la dirección y entramos. Si me ayudan los organizadores, ¿cuál es tu página, Ros? Es rosecubase.com. Ayúdenme, por favor, mis amigos detrás de cámara, a buscar la página rápidamente de Rose Cubase, pero se escribe KH, por favor, rosecubase.com, para mostrar rápidamente la página, pero la tenemos ya, rosecubase.com. Jesús, ¿qué nos vas a mostrar? Micrófono. Micrófono. ¿Estás inspirado? Sí, no, desafortunadamente no tengo nada así físico que mostrarles. Estoy, pues, así como Rose, estoy fuera. Estoy en un municipio, Sasaima, Cundinamarca, muy hermoso. Estamos aquí precisamente trabajando unas huertas urbanas. Entonces estamos como trabajando el tema. Déjenme compartir un poquito la pantalla aquí, a ver si me acuerdo cómo era que era. Rose, pide que escribas, por favor, tu página por el chat, por favor. Listo, ya la escribo. Gracias. Listo, creo que ahí les compartí la pantalla, no sé si la están viendo. Perfecto, sí, perfecto. Bueno, les explico rápidamente. En la parte superior izquierda es todos los residuos orgánicos. Como pueden ver, hay restos de frutas, verduras, contenido ruminal, estiércol de animales, acerrín, poda de jardinería. Nosotros como tal ya tenemos una fórmula estandarizada para hacer la mezcla de estos diferentes residuos. Hagan de cuenta como cocinar, pero con residuos orgánicos, ¿cierto? Para garantizar el balance nutricional al final de nuestro proceso. Como pueden ver en la siguiente imagen, que es la superior derecha, estamos armando el lote de compostaje. En la inferior izquierda está la máquina idónea para hacer el proceso, es una compost turner. Esa máquina lo que hace es inyectarle oxígeno para que las bacterias inicien su proceso de descomposición de los materiales. Y la imagen, la última, que es la inferior derecha, es uno de los medidores de temperatura que tenemos, porque esa es la medida más importante para nosotros garantizar nuestro proceso. Los productos al final son, bueno, este que está aquí está. Es un abono orgánico 100% amigable con el medio ambiente, tiene un alto contenido de materia orgánica que ayuda, como les comenté, a que las plantas puedan fijar mucho más rápidamente el dióxido de carbono del ambiente. Entonces eso les permite a las plantas desarrollarse de una manera natural y poderle agregar microorganismos vivos al suelo que, pues, por tanto uso del agroquímico, por el mal uso del agroquímico, pues muchas de nuestras tierras están estériles porque han eliminado esa capa de microorganismos que es tan importante. Precisamente con nuestro abono lo que hacemos es devolverle nuevamente esos microorganismos. Por eso la frase de nosotros es devolver a la tierra lo que recibimos de ella. Y pues bueno, aquí tenemos una última presentación. Fuimos nombrados como dentro de las 30 empresas más innovadoras de Colombia. Orgánicos del Caribe estuvo presente en esa lista, pues gracias a el impacto que hemos venido desarrollando. Entonces, pues nada, de verdad agradecerles a todos ustedes por esta grata invitación, mandarle un gran saludo a Rose y a Néstor también, porque sé que como diseñadores estamos llevando la innovación adelante. Entonces, de verdad que los quiero felicitar por todo lo que han hecho también. Maravilloso. Gracias, Jesús. Mira qué belleza, Rose. A mí me hubiese quedado espectacular un collar de esos en este panel. Bueno, esa es mi última colección, se llama Marea. Yo creo que yo podría hablar con Jesús y encontrar varias
me encanta la naturaleza, o sea, yo realmente de donde saco mis ideas es de la naturaleza. Esta colección que pueden ver se llama Marea, es la última colección. Si entramos a ver alguna de las piezas, pueden darse cuenta que, bueno, por ejemplo, las piedras las tallamos en nuestro taller. Eso nos da una ventaja muy importante en diseño, en puedan crear. O sea, siento que con NECA ya he hablado antes y veo sus baldosas y quisiera traducirlas en una joya. Adelante, Pero adelante. mira qué cosa. Yo te quiero contar, Rose, que me solucionaste unos regalos de Navidad. No, yo estoy. Ya eso está clarísimo, ya ahí lo vi, ya. Y bueno, y con Néstor te cuento que te tengo el abono orgánico para esas huertas verticales también, así que eso ya estaba sabes. pensando justamente. Networking. Aquí Eso entre estaba todos, pensando eso es enseguida. Claro que Perfecto. sí. Bueno, yo les quiero agradecer a todos nuestros panelistas su generosidad, su buena energía y la transparencia de compartir lo que han sido sus vivencias, también los momentos difíciles. No todo es color de rosa y los emprendedores tienen esas particularidades, tienen que sobrevivir a esas olas arriba y abajo, a esa marea alta y baja, pero de verdad muchas gracias por su testimonio de vida, su testimonio empresarial, también su testimonio personal. Creo que los que nos han escuchado en este panel se han llevado unos mensajes, creo que muy potentes de parte de ustedes. Quiero antes de cerrar el panel, primero pues agradeciéndoles a ustedes su participación, a los que nos están escuchando en este momento, en esta maravillosa semana que tenemos, Semana Naranja, y terminar con el cierre, digamos, con la reflexión del ranking empresarial que realizó la ANDI y la revista Dinero, que le toma impulso y le toma, digamos, el calibre a la dinámica innovadora de las principales empresas del país. Incluso hay una escala, les quiero compartir, esta es como la publicación que hay, la cual, digamos, revisé para poder preparar este panel. Y en ese ranking incluso se presentan el top de pequeñas empresas y creo que hay unas lecciones interesantes aprendidas, y lo que muestra este ranking es que las compañías que hicieron cambios sobre la marcha, en especial sobre asuntos tecnológicos, nuevas plataformas y relacionamientos con los clientes. En estos 4 años de medición, esta es la 4ª versión del ranking, se ha concluido que la innovación permite a las empresas sofisticarse, generar nuevos trabajos, aumentar las ventas y ser más sostenibles. Y hay un tema importante y es la cercanía de las empresas con el sistema de ciencia, tecnología e innovación, SENA, Impulsa, MinCiencias, pero también con entidades como la academia, con sectores como la academia. Y en eso es una necesidad que creo que se hace latente en estos momentos, aumentar esa relación con la academia, ese relacionamiento con la academia, y esto fue lo que hicimos a través del programa Reinventa tu Negocio. Fue una alianza donde Bancoldex, la Fundación Mario Santo Domingo, que lideró el proceso, en alianza con la Universidad del Norte y con el Centro de Emprendimiento, digamos, pusimos todas esas capacidades al servicio de estas maravillosas personas y estos talentos de los cuales hoy tuvimos una muestra. La reactivación económica y la adaptación a lo que va a ser nuestra vida, nueva vida social en tiempos de COVID, y luego de ella va a requerir grandes dosis de innovación y una gran capacidad de nuestras empresas de responder de nuevas formas a estos desafíos y oportunidades que creo que se han hecho evidentes. Estos empresarios lo han hecho, hoy los escuchamos, creo que aprendimos mucho de ellos, así que la innovación es bienvenida, ha sido, será hoy más que nunca un factor de éxito en los negocios. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, y bueno, esperamos que tengan en cuenta estos grandes emprendedores para esta temporada de fin de año y todo lo que quieran hacer en su casa, porque esas baldosas están hermosas, la innovación que hizo Rose es divina, y todo lo que está haciendo Jesús Alberto es, creo que, interesante y de mucha ayuda para la humanidad y para el medio ambiente. Terminamos con un video de Taliana Vargas, que nos cuenta lo que hace en su programa y en su fundación. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes. Gracias a todos, un gran abrazo.
Bueno, ahora vamos a ver nuevamente el video que también nos van a compartir por redes sociales, por la base de datos de todos los que se han inscrito a este evento. Y agradecemos a Rocío, a Néstor, a Jesús, a Ros, a Taliana por participar de la Semana Naranja del Emprendimiento. Recuerden seguirnos en redes sociales, principalmente a este gran nodo que nos ha invitado a todos y ha creado este espacio como Cámara Back en las diferentes redes y interactuar con nosotros utilizando el hashtag SGE2020, SGE de Semana Global del Emprendimiento 2020. Ahora es momento de un taller clave para los emprendimientos naranjas. Nos acompaña Sergio Ortega, subdirector de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de ITSA. Pero primero, ya tenemos el video, entonces vamos a ver el video, gracias aquí a Ricardo de Switch. Adelante con el video, por favor. El día de mañana. Hoy Ciudad de Equidad emprende, hoy jóvenes han sido salvados de la pobreza extrema, que es un ciclo vicioso. ¿Cómo lo logramos? Con proyectos sólidos, estructurados, trabajando todos los días de una manera coherente y responsable, manejando la fundación como una empresa social, porque eso es lo que somos. Casa en el árbol no es mía, Casa en el árbol es de todos, Casa en el árbol es de Santa Marta. Esto está hecho por nuestros jóvenes, por nuestras mujeres. ¿Qué esperas para unirte? Ven, aquí te estamos esperando. Todos podemos ser parte de Casa en el árbol. Un abrazo. Bueno, muchas gracias nuevamente a Rocío y a todos los panelistas invitados por hacer parte de esta actividad y compartirnos sus experiencias. Ahora vamos a dar paso a Sergio Ortega. Sergio es el subdirector de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de ITSA. Hola Sergio, bienvenido. Buenas tardes Lorenzo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por participar y estamos expectantes de este taller. ¿Y por qué no arrancamos con la presentación de Katy Lora? Así es, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Buenas tardes a todos. Y bueno, para ITSA es todo un honor participar de esta Semana Global del Emprendimiento, Colombia 2020. Este tipo de eventos siempre incentivan a lograr ideas para emprender y logran trazar el camino para los nuevos emprendedores y para todos aquellos que ya iniciaron esta travesía, los hace apasionarse mucho más por estos temas. Este es un evento, un taller traído a ustedes por Lex Startup. Lex Startup es una marca de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la institución universitaria ITSA. Esta tarde vamos a tener en nuestro taller a Katy Lora. Katy es consultora, seminarista y gerente fundadora de Tecneo. Esta es una empresa de base tecnológica y marketing digital. Ella es ingeniera de sistemas, cuenta con dos posgrados en innovación y tecnología, cuenta con una certificación de negocios en Estados Unidos, es certificada en innovación abierta por Silicon Valley y su empresa ha ganado diferentes convocatorias importantes nacionales e internacionales. Adicionalmente, ha sido mentora en la convocatoria de apps.co del MINTIC. Es emprendedora por naturaleza y una de sus grandes pasiones es la co-creación y el crecimiento sostenible del planeta. Para nosotros es un honor dar paso a nuestra conferencista Katy Lora. Katy, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. No, muchas gracias a ti, de verdad, por el espacio. Y bueno, no siendo más, el auditorio es totalmente tuyo. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas este viernes. Les quiero hablar de una cifra, empezando con una cifra muy importante, y es acerca del crecimiento que ha tenido la tecnología en este tema de pandemias. Creo que a todos nosotros nos ha afectado la pandemia de manera positiva, de manera negativa, de muchas maneras, ¿cierto? Pero efectivamente la tecnología ha sido parte de nuestro día a día.
Y quiero comentarles en esta hora que tengo varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Desde Tecneo, que somos una agencia creativa digital, ayudamos a las empresas en sus procesos de visibilidad digital. Y por eso les quiero compartir a ustedes unos pasos que hemos hecho nosotros en nuestras más de 32 marcas activas en las que ayudamos, cómo hemos logrado este paso. Les voy a compartir pantalla y espero que... Quiero saber si ven mi pantalla y ven mi presentación. Sergio, ¿me comentas? Ok, bien, ya ve mi pantalla. Adelante, sí. Perfecto. Quiero comenzar esta presentación con unos datos que muchos de ustedes de pronto desconocen. Hoy en día, pues, la forma en cómo nosotros vendemos y adquirimos servicios y productos ha cambiado. Hace 20 años, 30 años, nosotros queríamos ver algo, queríamos comprar un mueble en nuestra casa o queríamos comprar una prenda y simplemente teníamos que desplazarnos hacia el lugar. Hoy en día, el e-commerce, que son las tiendas en línea, ha sido prácticamente el lugar preferido de nosotros, sin tener que cambiarnos, sin ponernos la ropa que queramos para ir a comprar. Hoy en día podemos adquirir y comprar lo que nosotros queramos. El e-commerce ha crecido más de un 300% en Latinoamérica, en Colombia más de un 100%. ¿Eso qué significa? Que hoy en día las empresas que no están en lo digital efectivamente no tienen la misma capacidad de visibilidad que las personas que sí, las empresas que sí lo están. Otro dato importante, y es que la penetración que ha tenido las redes sociales en los últimos 10 meses prácticamente que ha pasado ha sido impresionante. La utilización que hemos hecho de las redes sociales ha sido de nuestro día a día. Anteriormente estábamos conectados, hoy estamos múltiplemente conectados. Las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, Google, LinkedIn, Instagram ha subido de manera súper acelerada y el porcentaje, el tiempo en el que estamos conectados aumenta cada vez más. ¿Eso qué quiere decir? Que pues es positivo porque estamos conectados y podemos intercambiar información, y puede ser negativo para los emprendimientos en el día de hoy porque no se dan cuenta cómo pueden aprovechar esto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos simplemente están conectados, son unos consumidores más de contenido, pero no saben o no tienen en cuenta cómo pueden aprovechar que hay muchas personas conectadas y que tu contenido como empresa o como marca personal puede llegar al lugar que tú quieras. Porque básicamente la misión que tú tienes como empresa debe ser local, pero siempre con una visión global. Entonces, les quiero contar cómo nosotros podemos crecer a nivel digital. Hay 3 maneras de crecer a nivel digital, aunque esta no es la clave secreta ni la llave para poder crecer o decirte que es como la palabra clave. Pero hay 3 palabras o para mí 3 componentes que son importantes a la hora de crecer a nivel digital. Primero, creando contenidos. Creando contenido, ser súper constante en los contenidos y fidelizando promotores. Yo creo contenidos para aumentar el alcance de mis publicaciones, el aumentar el alcance como marca. Soy constante cuando muestro realmente que mi emprendimiento y mi empresa sirve 24/7. ¿Ok? Desde el preciso momento en que yo publico hoy y vuelvo a publicar en un mes, estoy mostrando que a nivel digital no tengo constancia. Tercero, fidelizando promotores hoy en día se vuelve una de las herramientas más esenciales para que tu marca sea recordada. Porque resulta que todos los días en Colombia nacen más de 5.000 emprendimientos, pero al mismo tiempo en menos de 3 años mueren 3.000 o 4.000. Eso quiere decir que la constancia y la fidelización hace parte de un componente estratégico que tienen las empresas hoy en día y no logran comprender o no logran trabajarla fielmente. Fidelizar promotores significa que una persona va a dejar de ser un extraño o ser simplemente un cliente que te compra de vez en cuando a ser un promotor de tu marca. A decir, yo amo esa marca y la llevo a todos lados y en mi corazón. Oye, ¿no has usado esta marca la deberías usar por esto y esto y esto. Hay diferentes estrategias. Una de ellas es utilizar una plataforma que se llama Telegram. Telegram hoy en día es una plataforma para poder fidelizar a aquellas personas que quieren recibir de ti, aunque no lo saben, un contenido exclusivo. ¿Cómo así? Resulta que si tú eres de pronto, digamos, eres una empresa enfocada en moda,
¿cierto? Que haces ropa o haces carteras y demás. Súper interesante que en vez de convertirte en una empresa del sector de moda, te conviertes en una empresa referente del sector de moda, que son completamente distintos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes aumentar la visibilidad y el alcance de tus publicaciones creando una cuenta en Telegram, bien, e invitando a las personas a hablar y aprender sobre moda, sobre estilos, sobre estilo de vida. Bien, y cómo la moda, cómo la ropa hace parte de nuestro día a día. Cuando tú logras crear un grupo en Telegram donde llamas a que las personas vengan a ti y conozcan contenido exclusivo que tú preparas para los amantes a la moda, estoy completamente segura que va a generar una interacción bastante interesante. Otra cosa, el WhatsApp. Hoy en día WhatsApp sacó WhatsApp Negocios para aquellas empresas que quieren poder parametrizar y poder tener contacto más cercano con sus clientes. Resulta que WhatsApp también te sirve para cuando tienes un negocio físico y tú quieres pedirles a esas personas que vuelvan. Súper importante, pídeles tu WhatsApp, lo guardas, asegúrate que ellos también te guardas y utilizan las historias para poder mandarle información en tiempo real. Otra cosa, el blog. El blog no es más que es una catarsis que hacemos nosotros como profesionales en algo. No tienes que ser graduado de una universidad para escribir un blog. Simplemente ser una persona que te guste un tema, que lo manejes muy bien y crees un espacio donde tú hablas y créeme. Así como cuando tienes un autor favorito de un libro, cuando tú escribes un blog, habla de lo que eres tú y lo que piensas tú. Va a haber muchas personas que no se van a identificar, pero van a haber otras que van a amar tu contenido. Así que yo te invito a que si no has lanzado tu primer blog, lo hagas. Y utiliza el blog, invita a la gente de Telegram para que lea ese contenido exclusivo. Ahora, ¿cuáles son las malas prácticas en redes sociales? Si tú has hecho alguna de estas, te recomiendo a que empieces a cambiarla o que pienses muy bien antes de volverla a repetir. Una de ellas, te enfocas en vender y en vender y en vender. Seamos sinceros. Cuando tú vas pasando por la calle y hay un montón de personas que vienen, mira, señorita, por favor, présteme, te vendo esto, te vendo esto, te vendo esto, mira, aprovecha la promoción, tú le vas a decir normalmente gracias, porque es que a la gente no le gusta que le vendan, pero sí le gusta comprar. Entonces, si solamente te enfocas en vender y en vender, posiblemente la gente va a saber que tu contenido es el mismo. ¿Qué te recomiendo yo? Te recomiendo una distribución, ¿verdad? Sin necesidad de decir, bueno, yo no voy a vender más, no, sino una distribución en tus contenidos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Segundo, publicas por publicar. Ay, Dios mío, son las 6 de la tarde, tengo que publicar hoy porque tengo una semana sin publicar. No. Eso realmente no muestra objetividad en tu publicación, porque básicamente las redes sociales son esas plataformas completamente gratis que tienen a un número casi ilimitado de personas donde puedes promocionar tus productos y tus servicios como marca y como empresa. Número 3, repite siempre los mismos tipos de contenidos. Está bien que tú muestres que tu producto es certificado, que tu producto tiene un avalo, que tu producto tiene, digamos, un impacto ambiental, ¿por qué no? Pero si repites los mismos tipos de contenidos, es posible que tu comunidad muy cercana se aburra un poco y no genere interacción. Ahora, copias a los demás, que no está mal copiar a los demás, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pero simplemente copias y pegas, no analizas de por qué esa persona publicó o esa cuenta publicó ese contenido. Utilizas más los hashtags. Los hashtags son pequeños motorcitos de búsqueda que te ayudan a crear conexiones con cuentas que no están dentro de tus seguidores. Así que hay muchas personas que utilizan más los hashtags. Ahorita les traigo una herramienta súper chévere. Ahora, no pagas. Bien, si tú no pagas, efectivamente, es como cuando tú estás en un centro comercial y tienes un almacén y no pagas administración y te molestas porque el almacén no te publica en sus redes sociales. Algo exactamente sucede cuando no pagas. ¿Eso qué significa que pagues? Que tienes que aumentar el alcance de tus publicaciones. Así que solamente con el contenido que tú haces, que es un contenido orgánico, que puede ser muy divertido, llega algún momento en el que ese contenido necesita ser abierto ante otras audiencias que no son parte de la tuya. Y por último, no te acercas en las historias. Las historias no son las mejores herramientas para vender, pero sí son las mejores para acercarte a tu gente y a tu audiencia. Ahora, ¿qué es el alcance? Y me dice, ¿pero qué es el alcance? Yo me confundo. ¿Cómo conseguimos el alcance? Bueno, se divide en 3 formas. Primero, contenido. Contenido, ya sabes, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces bien
y todo lo que tú te crees que haces bien. Porque bueno, ahí me estoy saliendo un poquito del tema, pero es como estamos en el marco de la Semana Global del Emprendimiento. Yo soy emprendedora de naturaleza, siento que lo soy de naturaleza, he empezado de cero y con 0 pesos, la verdad lo tengo que decir y me siento súper orgulloso de hacerlo, porque siento que ha sido una de las herramientas más importantes que he tenido como persona. El emprender te lleva a ti a crecer a nivel personal, te lleva a ti a retarte a muchas cosas y creo que el contenido es básicamente la esencia que tú eres como marca y que tú eres como persona. Entonces, el contenido es una muy buena herramienta para alcance. Segundo, las interacciones. El promover las interacciones en nuestras redes sociales, los likes, los comentarios, cuántas personas guardan tu contenido, cuánto los compartes. Y ahora, entender al público. Hay 3 tipos de públicos. El público ganado, que es cuando alguien dice, me encanta esta marca, yo la etiqueto. Significa que sin tú pagarle a esa marca, sin tú pagarle a esa persona, te trae consigo seguidores nuevos. Número 2, público orgánico, cuando todo el tiempo posteas y publicas y compartes y hablas. Y tercero, el público pagado, el que tú decides pagarle a Instagram, a Facebook, a otra red social para que te haga llegar a sus otras audiencias. Ahora, el algoritmo de Instagram, el famoso algoritmo de Instagram. Y quiero que por favor ahí me presten muchísima atención porque en este cuadro que les estoy mostrando les voy a explicar muchas cosas que la gente no entiende y que yo tampoco lo entendía. Hagan el ejercicio en estos momentos como si ustedes estuvieran posteando una foto. En esos momentos yo acabo de postear una foto bailando o una foto mostrando mi producto o una foto hablando de mi producto. Ahora, resulta que tú la montas. Lo primero que hace el algoritmo de Instagram, ojo con esto, tú montas la foto y lo primero que hace es mostrarle esa foto a un pequeño grupo de tus seguidores, no a todos, a un pequeño grupo. Ese pequeño grupo es tu pequeño club de fans, el que normalmente le da me gusta, el que normalmente comenta, el que normalmente siempre está ahí pendiente de lo que tú muestras. Ojo con esto, si dentro de ese pequeño grupo no generó interacción tu publicación, lo siento, pero tu publicación murió, ¿correcto? En cambio, si ese pequeño club de fans, digamos, de cada 2,000 seguidores, tiene 100 personas que son tu club de fans, esas personas, si todas o la mayoría de ellas le da like y le gusta y comenta y comparte, lo que hace el algoritmo es enviarte a otro nivel, a mostrarte a una mayor audiencia. Yo no sé si tú te metes en Instagram o en otra red social y tú ves que siempre te parecen las mismas personas en las historias, el mismo compañero, el mismo cliente, el mismo proveedor. Eso es porque el algoritmo te hace que como a ti ese contenido te ha parecido interesante porque le tomas screenshots, porque te quedas pausado viendo la información, porque repites el video, para el algoritmo tú eres una persona fiel a esa marca, ¿correcto? Entonces, cuando tú publicas la información ahí, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el algoritmo le encanta el tipo de contenido. Ahora, Instagram lo que hace es mostrarlo a más audiencia, ¿correcto? Esa publicación. Si esa publicación deja de tener interacción, vuelves a morir, ¿correcto? Vamos a resumir. Monto la foto, 100 personas le dio like. Como 100 personas le dio like, el algoritmo de Instagram se lo muestra a más personas. Ahora, esas más personas son las 1,500 o las 1,000 que tienes alrededor. Si dejas de tener interacciones con esas 1,500, vuelves y mueres dentro de la primera hora. Ahora, si vuelves a tener más interacciones, Instagram te posiciona mejor en los hashtags que publicaste en esa publicación, que hiciste en esa publicación, y en la sesión explorar. Ahora, si dejas de tener interacciones en esos momentos, vuelves y mueres. Normalmente el tiempo de vida de una publicación está entre las 18 y las 24 horas. Si aún así, después de 24 horas, tu publicación sigue generando interacción, has creado un post completamente exitosa y digno de que pagues plata para que más gente lo vea. Así funciona el algoritmo de Instagram. Ahora, tu biografía en Instagram. Esta parte me gusta porque mucha gente no le toma en serio. Si tú eres una marca que quieres empezar a crear marca personal, a crear empresa, a volverte popular, que la gente conozca que hay un líder innato en ti o que hay una persona conocedora de ciertas cosas que el mundo necesita saber, en la bio es bien interesante porque la bio, aunque tiene muy pocos caracteres, puedes utilizarla para describir información de peso. ¿Cuáles? Lo importante de esta biografía es que tú coloques información que te genere avales. ¿Cómo así? Si eres una persona que tiene muchos seguidores en YouTube y vas a empezar en Instagram, coloca cuántas vistas tienes en tu canal de YouTube.
o cuántos seguidores, o cuántos plays en los podcasts, o cuántos canales de YouTube exitosos. Si eres una escuela, cuántos alumnos. Si eres una marca, cuántos clientes. Si eres un médico, un doctor independiente, más de 25,000 pacientes atendidos en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, en los últimos 5. ¿Cuántos premios has adquirido? ¿Cuántas certificaciones tienes? Si estás empezando y no tienes suficientes premios o distinciones, puedes elegir la más sencilla. Te ganaste la copa de oro del centro de tu universidad. Esa es una distinción porque estás empezando. Cuando va pasando el tiempo, tú vas generando otro tipo de avales que aseguren que eres una persona que ha participado en algún tipo de, digamos, de evento, programa o conferencia. Ahora, la planificación de contenido se convierte en nosotros como agencia en la herramienta más importante para generar una estructura clara, un concepto de marca y al mismo tiempo la forma en la que tú puedes empezar a crear. Cuando tú te toca pensar en que no has publicado, a ver qué pieza me invento, y publicas, no estás organizándote y no estás siendo lo suficientemente creativo, porque resulta que el tiempo te presiona y además tienes un montón de cosas en la cabeza porque tú quieres salir solamente a publicar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber que tienes que planificar el contenido que vas a hacer. Tú, todos los días, así como nosotros que nos agendamos y tenemos un montón de agendas y quieres empezar a hacer marca, por favor, agéndate contigo 1 o 2 veces a la semana y planifica el contenido de los próximos 15 días o mínimo de la próxima semana. Ahorita te enseño unos pasos. ¿Cuál debe ser la frecuencia de los contenidos, Katy? ¿Cada cuánto deberíamos empezar a publicar para que el algoritmo por fin me preste atención? 3 o 4 veces por semana me parece un número muy bueno. Si tienes más, pues mejor. Pero 3 o 4 veces por semana es el ideal. Ahora, ¿qué formato puedo utilizar? Hay diferentes tipos de formatos, pero les tengo que decir que el formato audiovisual es el que más está creciendo. El video es el que más está creciendo. Ahora mismo estamos streaming en video. El podcast está volviéndose viral. La gente le encantan los videos de 15, 20 segundos de los Reels, de TikTok, de Snapchat y demás. A la gente le gusta todo el tiempo estar viendo videos y entre más cortos, mejores. Entonces tratas de generar formatos, muchos formatos en video, infografía, resúmele a las personas el contenido, frases de poder, frases que generen interacción. ¿Y qué técnicas deberías usar? Los hashtags, la promoción, o sea, promocionar influyentes y la publicidad. Con respecto al tema de hashtag, yo me voy a ir por acá y te voy a mostrar estas herramientas que son maravillosas para crear hashtag de alto nivel. ¿Cómo así de alto nivel? Deja de estar escribiendo esos hashtags que solamente los tienes tú. Por favor, trata de utilizar esos micro canales. Y te recomiendo esta plataforma que se llama Keyword Tools, que es una plataforma para que tú encuentres los hashtags que más se están usando en Instagram, en Twitter, Amazon, y Google, YouTube y todos estos canales. Tú lo único que tienes que hacer es elegir el idioma en el que quieres utilizar ese hashtag, escribir la palabra clave y te salen cuáles son los hashtags de mayor poder. Y además te salen las cuentas en el idioma que más utilizan ese hashtag. O sea que al mismo tiempo puedes hacer un pequeño stalker y mirar lo que están haciendo esas cuentas utilizando ese hashtag. Ahora, ¿qué tipo de contenido se ve también en tus redes sociales? Yo aquí te doy un ejemplo, por lo menos del feed de la cuenta de Tecneo. Nosotros manejamos carruseles, porque los carruseles generan que las personas estén haciendo, ya no solo estén haciendo scroll, que el scroll es este ejercicio que nosotros hacemos cuando pasamos la mano, sino que también estén haciendo la forma de deslizar. Entonces están deslizando y están generando, ¿verdad? Quedándose entre el mayor tiempo en la pantalla en tu pieza. Al mismo tiempo, contenido educativo. Hay diferentes tipos de contenidos educativos que no pasan de moda. Si tú estás hablando de una cuenta, de pronto eres una empresa que vende zapatos, ¿cierto? O vende zapatillas deportivas. ¿Qué mejor que educar a las personas sobre cómo buscar la zapatilla ideal para el tipo de deporte que quiero hacer? Es bien interesante porque no le estás diciendo, cómprame esta zapatilla, pero yo te estoy a ti educando para que sepas qué zapatilla es la indicada para ti. Te estoy generando un contenido gratuito que al mismo tiempo me genera confianza para yo poder comprarte a ti, porque te vuelves una marca referente que conoce del sector.
Ahora, los días especiales, hazte un calendario de días especiales en el año y comienza a revisar cuáles son los días puntuales que yo siento que de acuerdo a mi marco, a mi sector, va a ser estupendo. Y eso va a tener una ventaja competitiva. Tú no te imaginas cuántas veces he sido yo la persona que he colocado días especiales y he visto agencias, que en este caso son como mis aliados competentes directos, y me he dado cuenta que no han tenido en cuenta esos días especiales, pero mis clientes y mis seguidores sí. Y también me ha pasado que por no haber antes tenido un calendario fijo, no me he dado cuenta que había perdido días especiales que se deben conmemorar. Las noticias también generan interacción. Hay un concepto que se llama evergreen. Bien, ese concepto evergreen incluye todas aquellas noticias que están digamos, en tendencia. La pandemia está en tendencia, las redes sociales están en tendencia y hay diferentes tipos de tendencias que son por tiempos limitados. Entonces, Maradona estuvo en tendencia en las últimas 48, 72 horas. Entonces, tienes que ver cuáles son las tendencias. Vete a Twitter. Twitter es una herramienta súper interesante que te cuenta cuáles son las tendencias que más se están marcando a nivel de evergreen. Ahora, les voy a contar un poquito acerca de ejemplos de contenidos. Bueno, dependiendo la marca y dependiendo el sector, tú puedes definir qué tipos de contenidos. Esto que tú ves en la pantalla son imanes de prospectos. ¿Cómo así? Todas las herramientas que yo puedo tener para captar la mayor cantidad de personas. Las masterclass, los webinars, los congresos, los congresos virtuales como generan interacción. Porque definitivamente tú quieres aprender y como quieres aprender, entregas una data a esta plataforma o esta organización. En esta data que tú entregas una información importante, ¿cierto? A cambio de contenido de valor y al mismo tiempo a estas marcas que decidieron organizar, le queda una data suficiente para trabajar y generar contenido gratuito para ti que en el futuro tú te puedas convertir en un cliente o un prospecto de estas marcas. Entonces, los masterclass, webinars, training, congresos virtuales generan un impacto bien interesante. Ahora, a la gente también le gusta saber, aunque no te lo pida, los casos de éxitos de tu marca. Si eres una clínica estética, ¿qué más? Que le muestres a las personas tu éxito. Mira, la gente no es de estar viendo, digamos, fotografías que se ven muy comerciales. La gente le gusta ver cosas reales. Y si tu producto es un producto real, trata de mostrar imágenes reales. Si tú eres un producto de comida, trata de mostrar a la gente disfrutando tu producto y no verte tan acartonado, ¿bien? Otra cosa que se usa muchísimo son el tema de las reservas o el pre-save. Si tú vas a lanzar una marca o vas a lanzar un producto, tienes que hacer una estrategia de contenidos para que la gente reserve con previo ese lanzamiento que tú vas a hacer. Ahorita hablamos un poquito de lanzamientos. Ahora, quiero hablarles un poquito de que es uno de los que más me gusta y es cómo yo puedo multiplicar los contenidos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres una empresa, eres una marca que no tienes un equipo de marketing, un equipo de comunicaciones, un diseñador gráfico y eres un emprendimiento que está arrancando, te recomiendo esta estrategia, aunque aplica para todo el mundo, y es cómo multiplico los contenidos. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Si yo en estos momentos tengo una marca de productos fit, vamos a colocar, se me vino a la cabeza productos fit. El tema de productos fit es una cosa escandalosa. O sea, hay mucha gente que dice, yo no quiero productos fit, otros sí, otros se engañan, otros se comen el producto fit primero y después el producto fat. Es un tema bien interesante. Ahora, resulta que yo puedo hacer muchas cosas con mi marca de producto fit. Número 1, yo puedo crear una temática lo suficientemente viral, bien, o lo suficientemente educativa para subir un video de 20 o 30 minutos invitando a un nutricionista hablando sobre el ayuno intermitente, hablando sobre ciertas tendencias que tienen que ver con la alimentación, el por qué es importante consumir alimentos de fibra, ¿verdad? Y que se vuelven realmente un contenido que puede ser viral. Entonces, yo soy la empresa de Fit, hago un primer video hablando del ayuno intermitente, por ejemplo. Ahora puedo sacar frases del video célebres de ese nutricionista. Al mismo tiempo puedo subir pedacitos del video a Instagram. Al mismo tiempo puedo hacer el video completo a IGTV. Ahora puedo sacar un artículo en el blog. Ahora puedo hacer un Instagram Live hablando
de las consecuencias de abusar de los productos fitness. O también puedo hacer el mismo video y lo subo a Facebook. Puedo hacer una reflexión del video. Puedo hacer otro video, subirnos a las historias. Puedo hacer un video respondiendo a ese video viral. Puedo hacer un tutorial sobre cómo aprovechar al máximo los productos fit para hacer ensaladas, para tus hijos y demás. Y ahora, ¿cómo puedo hacer que ese contenido se vuelva un webinar para atraer personas interesadas en consumir comida saludable? Entonces, mira todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Con solo una idea de esta marca de productos fit. Ahora trata de multiplicar el contenido. Luego de que tú intentes multiplicar el contenido, comienza a revisar el formato. El formato se puede multiplicar de acuerdo a su formato original. Ejemplo, si yo tengo un carrusel de Instagram que normalmente tiene 3 o 4 piezas dentro de una, yo puedo hacer un live hablando de eso. Yo puedo hacer un podcast en 5 minutos hablando de eso, porque hay mucha gente que no es tan visual, pero sí es auditiva. Puedo hacer un PDF y subirlo a mi red social de LinkedIn, hablando ya como una profesional en el tema. Puedo también presentarlo, hacer una presentación con música en Facebook. Puedo hacer un video de YouTube y puedo hacer un artículo de blog. O sea, mire todo lo que yo puedo hacer con un solo formato. Ahora, si tú te estás dando cuenta aquí, hay muchos formatos. Lo importante es que trates de multiplicar ese contenido en muchos formatos. Ahora, ¿cómo se estructura? El plan de contenido se estructura de 3 formas: objetivos, calendarización, pilares y métricas. Antes de que yo decida cuál es el objetivo que yo le voy a dar a mi marca, yo tengo que chismosear. Tú dirás, ¿cómo así que chismosear? Yo tengo que saber qué está pasando. Yo no puedo pretender que me estoy reinventando la rueda o que estoy creando mi producto. Yo no lo encuentro en ningún lado, por favor. No hagas eso, porque hoy en día estamos súper avanzados. Y cuando tú quieres sacar el Uber, ya hay el Uber versión 3, versión 4. Entonces tenemos que ser sinceros con eso. Hagamos un benchmarking, que no es más que la mejor manera de investigar un poco más sobre el tipo de negocio que quiero empezar a hacer o el tipo de producto que quiero lanzar. ¿Cómo lo puedo buscar? De 3 maneras. En Google, buscando los blogs de lo que la gente habla del tipo de producto. Número 2, en Instagram, mirar a ver qué hace el hashtag, comenzar a ver qué cuentas están haciendo ese tipo de contenidos. Y número 3, en YouTube, ¿verdad? Cuando ya tú comiences a darte cuenta qué encuentras, trata de utilizar esas palabras claves y esos videos claves y ese contenido clave que encontraste. Con esto comienzas a revisar cómo puedes tú reinventarte, hacer algo distinto o hacer un contenido muy parecido. Ahora, hablando de objetivos, yo les voy a contar una cosa. Yo anteriormente, cuando hablaba de redes sociales, yo no era clara, yo no me sentía lo suficientemente clara para hablar de redes sociales porque yo no entendía la importancia de establecer un objetivo. Hay unos objetivos que son muy rápidos, que son muy fáciles de digerir, que son los objetivos SMART, que son todos aquellos que son súper medibles, que son fáciles, digamos, como de entender. Y yo te recomiendo que comiences a establecer objetivos. Ejemplo, Katy, no sé qué objetivo poner. ¿Cada cuánto publicas? No, yo publico una vez al mes. Quiero ser más activo en redes sociales. Aumenta el alcance de tus contenidos en tus publicaciones. Esa es una prioridad. Ese es un objetivo SMART, porque es posiblemente que cuando comiences a aumentar lo cambies, pero lo hiciste. Yo quiero aumentar mi número de seguidores. ¿Cómo puedes aumentar de número de seguidores? Bueno, yo puedo crear más publicaciones, puedo hacer concursos, puedo hacer alianzas con otras cuentas que tienen muchas más personas, puedo comprarle a las personas, que me publiciten para generar contenido pagado, puedo publicar en redes sociales. O sea, ¿quiero aumentar de seguidores? Sí. ¿Qué voy a hacer? Pero el objetivo, ¿verdad?, es aumentar el número de seguidores. No, yo quiero que mucha gente trafique en la web. Bueno, utilizo, ¿verdad? Primero posiciono mi marca, hago todo un barrido de posicionamiento orgánico y luego me comienzo a hacer una pauta y comienzo a hacer tráfico en la web. Entonces, si quiero desarrollar un estilo visual en redes sociales, bueno, yo siento que yo no tengo un color claro, no tengo un estilo claro, entonces voy a empezar a establecer colores y estilos en mis fotos y filtros para generar un estilo visual y que la gente sepa que soy yo. Ahora, el cronograma también es importante. Algo que les tengo que decir ahora, que ya estamos ya casi por terminar y culminar esta información, es que les vamos a mandar unas plantillas para que ustedes puedan programar sus contenidos y además les vamos a regalar una plantilla de contenidos. ¿Qué tipo de plantilla de contenidos? Una en la que ustedes puedan tener una idea de qué hacer por cada tipo de canal.
Bien, entonces si tú quieres empezar a ahondar el mundo del email marketing, tú vas a poder saber que hay ciertas actividades que te van a servir. O si quieres ahondar el mundo de LinkedIn, ¿qué es lo primero, lo segundo y lo tercero que deberías hacer? Así que si te quedas hasta el final de esta charla, vas a poder ser uno de, digamos, de los ganadores que se lleven esas plantillas para que comiences a programar a nivel digital de manera súper profesional. Ahora, el engagement, la gente habla del bendito engagement, las benditas métricas. Fácil. Tiene más valor la gente que comenta, la gente que comparte y la gente que guarda tu contenido que las que le das like. Punto. Ahora, si no quieres invertir en publicidad, te toca colaborar más. Te toca hacer live, te toca colaborar con personas, con marcas, volverte aliado, seguir personas, comentar, qué chévere si hacemos un live juntos, me gustaría participar, hay un congreso, quisiera ser ponente la próxima vez, quisiera ser aliado, dime qué tengo que hacer para ser patrocinador de tu evento. Trata de promover tu marca de diferentes maneras. Créeme que va a ser bien interesante el resultado. Ahora, pide. Si tú te da miedo pedir o te da pena pedir, hay diferentes tips para pedir. Enlace en la biografía, envíame un mensaje directo con el icono corazoncito para mandarte la continuación de este blog o para mandarte un contenido exclusivo. Con esto hace que la gente dé clic, te lleve para tu perfil, te mande un mensaje y genere en el algoritmo una activación de que tu marca está generando interacción. Además, puedes colocar, encuéntralo en los comentarios o etiqueta a tus amigos o comparte esta publicación, guarda este post para que lo vuelvas a consultar después. Entonces, cuando yo promuevo este tipo de cosas, genera interacción y por ende el algoritmo hace que pueda subir de visibilidad mi marca. Ahora, el tema de los hacks. El tema de los hacks es que yo pueda utilizar el único link que me da Instagram, bien, para que la gente pueda entrar a mi página o a mi WhatsApp y demás, lo pueda multiplicar. Yo te recomiendo que hay una herramienta que se llama Linktree, que es bien interesante, donde tú puedes utilizarla y al mismo tiempo puedes hacer múltiples botones donde te lleven a diferentes lugares donde tú tienes, de diferentes canales, Twitter, LinkedIn. Conéctate por WhatsApp, escríbenos a WhatsApp, mira nuestra página web. Entonces, ya no solamente tienes un link, sino un link que te lleva a múltiples links. Ahora, te recomiendo utilizar buenas herramientas. Aquí te voy a recordar una que es la que más me gusta y es, listo, Katy, yo planifiqué el contenido, ya sé que quiero publicar, ya tengo listo la pieza y ya tengo listo lo que voy a decir. Ahora tengo 12 piezas hechas. Te recomiendo utilizar Creator Studio. Creator Studio es la plataforma gratuita de Facebook que te programa los contenidos. O sea, que hoy es viernes, yo juiciosa me pongo a ver los contenidos, los subo en Creator Studio y Creator Studio se encarga efectivamente como un robot de publicarlos en la siguiente semana. Tú le dices, yo quiero que se publique a tal hora y a tal hora y Creator Studio lo hace. Además, que si tú conectas Creator Studio con Facebook, porque eso sí, que si tú tienes Instagram y no tienes Facebook, estás cometiendo un pecado digital, porque realmente las dos son hermanas. Facebook es el dueño de Instagram y de WhatsApp. Así que si no estás activo en Facebook o si no tienes interacción en Facebook, te recomiendo que lo empieces a hacer porque son hermanos. Ahora, Creator Studio, les voy a mostrar muy rápidamente cómo funciona Creator Studio. Creator Studio, tú, aparte de que puedes crear publicaciones y puedes ver cuántas personas alcanzaron tu cuenta, cuál ha sido el engagement. Al mismo tiempo puedes ver el público, puedes ver el público de todas las personas que están pendientes de ti. Por ejemplo, te estoy mostrando que en estos momentos en esta cuenta que te estoy mostrando hay 12.400 seguidores, donde el 73% son mujeres. Yo puedo ver cuántas personas se me conectan día y hora y además puedo ver un mapa de calor donde me dice exactamente en qué momento debería yo publicar, porque ahí es donde más tengo opciones de seguidores. Entonces, me dice de cuántos países son mi cuenta. Por lo menos esta cuenta que les estoy mostrando es una cuenta que administramos, es una cuenta que mueve muchísimas personas, todo el tiempo están súper conectados y están solicitando contenido de valor. Entonces, ahí tú comienzas a ver bien cuándo es el mejor momento, tu público, y comienzas a conocer un poco más las edades, el sexo y demás para saber qué darle a tu contenido, darle a tu audiencia. Otra cosa, hay muchas personas me dicen, Katy, pero ¿qué contenido comienzo a publicar? Les voy a hablar de esto que me encanta porque lo he empezado a hacer, y es esta plataforma que se llama Quora.
Quora es una plataforma básicamente que se creó para los preguntones, para todas aquellas personas que tienen dudas sobre algo en particular. Resulta que esta herramienta es buenísima porque tú puedes generar contenido de datos curiosos, respuestas a preguntas que estabas buscando, o al mismo tiempo comienzas a ver qué es lo que más preguntan las personas. Hay un tip que les cuento aquí que me echaron hace poco y lo empecé a hacer. No lo he aplicado aún, pero sé que hay muchas agencias y muchas empresas que lo utilizan. Y ese tip básicamente es que tú, si eres una marca, ejemplo, eres una clínica, ¿cierto? Eres una clínica estética, pongámosle, y tú sabes cuáles son tus competidores. Un tip que puedes hacer es entrar a la cuenta de tus competidores, revisar las preguntas frecuentes que no han sido respondidas por tus competidores para que tú crees contenido enfocado en esas preguntas. Con eso estás creando un PQR real, bien, donde no le estás robando cliente a nadie ni nada por el estilo, pero te estás dando cuenta que eso es un contenido o una información que ese cliente está necesitando y que en estos momentos nadie le está resolviendo. Así que es bien interesante. Aquí hay otras marcas que te pueden servir y que digamos que si no tienes, por ejemplo, diseñador gráfico, puedes utilizar Canva, que mucha gente lo hace, se ha vuelto muy popular, que de hecho es súper vieja, pero en pandemia se ha vuelto súper popular. Ya para ir finalizando, les recomiendo estas herramientas que son súper buenas, porque son herramientas que me muestran un poco más cómo puedo editar videos, crear piezas, analizar mi contenido en las redes sociales, editar fotos y demás. Ahora, plan de contenidos. Aquí, miren, yo les voy a contar una cosa. Esto es una cosa que muchas personas de pronto no lo entienden o no lo comprenden. Antes de que tú te sientes a publicar, a colocar una publicación en redes sociales, tienes que hacer un plan de contenidos y tienes que hacer un tipo de contenidos. Te voy a dar la clave y es la clave que utilizo en todas mis marcas. Primero, luego de establecer el objetivo, yo establezco el tipo de contenido que quiero hacer para esa marca, ¿correcto? Ejemplo, si es una marca que tiene un e-commerce, ¿verdad? Que tiene productos, yo hago tipos de contenidos como tipo de contenido promociones, donde yo voy a colocar todos los contenidos que tengan que ver con promociones. Tipo de contenido testimonios, todos los testimonios de diferentes tipos de clientes y hasta staff y demás. Puedo colocar nuevas funcionalidades, todos los contenidos que tengan que ver con las cosas nuevas que entran en el e-commerce. Contenidos tipo tecnología, mostrando la tecnología que tiene esa. Entonces, cuando yo comienzo a hacer el tipo de contenido, es mucho más fácil irme a hacer el contenido. Porque como ya sé qué tipo de contenidos, lo que yo hago es, yo creo que yo acá tengo, yo no sé si ustedes logran verme, ¿verdad? Yo acá tengo un horario de todas mis reuniones y todo esto es una locura, ¿cierto? También lo tengo digital, pero a veces lo marco como para saber como si en verdad me estoy dedicando, si estoy generándole horas. Bueno, eso es una cosa que tengo yo acá. ¿Qué puedes hacer? Coges el calendario y luego de que tengas el tipo de contenido lo distribuyes. El jueves voy a hablar de testimonios, todavía no lo has hecho bien, todavía no has hecho el contenido, pero ya tienes el tipo. El jueves voy a hacer testimonio. El viernes vuelvo con testimonio, aquí voy a poner testimonio, aquí otra vez. En los viernes, el viernes voy a colocar promociones viernes, promociones jueves, promociones. Cuando ya comienzas a tachar los tipos de contenidos, ahora viene escribir el contenido, ¿correcto? Va a ser algo muy bueno y muy, digamos, proactivo de tu parte. Ahora, luego de que tú tienes el tipo de contenido, luego de que te has puesto juicioso a crear el contenido, tienes que saber en qué formato lo quieres mostrar. Yo te voy a mostrar cómo sería el plan de contenido ideal en un mes. Primero, ejemplo, la semana 1 haces checklists, o sea, checklists de acuerdo a tu sector. Bien, si eres una página, no sé, una agencia de viajes, el checklist, lo que no puede faltar cuando vayas a la playa, ¿bien? O lo que no debe faltar en una maleta de un viajero. Tú haces checklists. Ahora, carrusel, lo que no sabías de estas playas. Entonces, haces un carrusel donde la gente tenga que deslizar para ver, o las 5 playas más hermosas de Colombia. Entonces, tú comienzas a hacer el carrusel y haces carrusel varias veces. Ahora, la imagen, ¿verdad? En esta imagen tú puedes preguntar a las personas, ¿qué te parece esta imagen? ¿Te gusta? O puedes hacer una gráfica, ¿verdad?
cuáles son de pronto las playas preferidas de las personas. Entonces haces gráficas mostrando estadísticas. Ahora los trucos o los hacks son todas aquellas cosas que tienen que ver sobre lo que no sabías y demás. Ahora las frases célebres de viajeros, memes de viajeros o cosas que tengan que ver bien, que sean célebres, que sean evergreen, que a la gente le llame la atención. El domingo puedes mostrar un pantallazo positivo, puedes mostrar unas vacaciones, puedes probar, te provoca esta playa y de hecho esos pantallazos positivos y todos esos videos energéticos funcionan muy bien para los fines de semana sin importar la marca, porque resulta que a todos nos encanta salir de viaje, a todos nos encanta descansar, a todos nos encanta ver películas. La verdad es que yo creo que la gran mayoría. Entonces, ¿qué tal si el domingo, en vez de promocionar tu producto, lanzas sobre cuáles son el top de las 5 películas más vistas en los últimos 20 años? ¿Verdad? Hoy es cine de recordar, y entonces tú hablas de los tipos de películas que están saliendo. Así que te interesa este tipo de contenidos. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer muchos videos, videotutoriales, imágenes, frases célebres, live, testimonios, checklists, herramientas, pantallazo positivo, o sea, hay diferentes tipos de contenido que puedes hacer. Si vas a hacer un lanzamiento de un producto o de un curso, por ejemplo, que esa es la nueva onda, hacer un lanzamiento de curso, yo te recomiendo que no hables de que vas a lanzar un curso. Educa primero, ¿correcto? Comienza a generar fuerte contenido educativo, ¿verdad? Contenido de venta más contenido educativo, contenido de venta más contenido educativo. Arma la expectativa por lo menos una semana antes para que la gente sepa que tal día se va a lanzar algo. Luego haces la apertura, bien, y comienzas a hablar de todas las ventajas que tienen las personas al recibir, ¿verdad? Ese curso o ese contenido. Luego haces un cierre porque le tienes que dar valor a tu contenido. Esto es un curso en tiempo real, sea o que no sea, pero tiene que tener un cierre y luego sigues educando. Si vas a lanzar un webinar, tiene que tener información de la misma manera, información en correo electrónico, ¿verdad? Si tú vas a lanzar un webinar, yo no te puedo, es imposible que yo lance un webinar en 20 días y yo no me acerque a esa persona hasta el 20. Si yo lanzo hoy, ¿verdad? De que el 20 va a haber un lanzamiento mínimo, yo tengo que haberle enviado 2 correos electrónicos donde yo le cuente a esa persona las ventajas y todo lo que va a encontrar en ese 20. ¿Correcto? Con esto mantengo a un cliente caliente, en el buen sentido, porque con esto va a generar interacción y al mismo tiempo va a ayudarme a que invite en ese tiempo a otras personas. En resumen, paso 1, define objetivos, ¿correcto? Paso 2, hago un brainstorming, hago una lluvia de ideas, investigo, comienzo a mirar a mi público. Número 3, comienzo bien a crear contenidos, cómo crear contenidos, cómo tener un perfil exitoso, cómo editar videos, o sea, tienes que empezar a hacer contenidos que a la gente le gusta, que sean muy fáciles, tips, cómo edita, cómo hacer esto, consejos para esto. Ahora, paso número 3, define los pilares de tu contenido. ¿Cómo así los pilares? ¿Cuáles son los pilares que te van a ayudar a crecer? ¿Correcto? ¿Y cuáles son esos pilares a nivel educativo, a nivel de venta, a nivel de entretenimiento, a nivel de engagement? ¿Correcto? Comienza a definir cuáles son tus pilares. Aterriza tus ideas. Luego de que tú aterrices, bueno, a nivel educativo yo le voy a enseñar a la gente a cómo crear contenido. A nivel de entretenimiento les voy a contar juegos, trivias, adivina. A nivel de venta le voy a vender mi producto. A nivel de engagement, contenido exclusivo en mi canal de Instagram. Bien, eso básicamente es todo lo que tenía para ustedes. De verdad que realmente me encanta hablarles de ese tema porque lo practico todos los días y de verdad que esto ha sido como el resumen de unas muy buenas prácticas que hemos hecho nosotros como agencia y que nos ha ido muy bien y deseamos de corazón que ustedes también lo puedan hacer, que puedan disfrutar de estas plantillas que les vamos a entregar para que puedan empezar a lanzarse, puedan crear contenidos. Tienen que hacerlo de manera constante, tienen que buscar las estrategias, tienen que pedirle a la gente que se acerque a su marca y por encima de cualquier cosa tienen que creer que su marca va a tener impacto, sin importar que hayan personas detrás odiándola. Tienen que pensar siempre en esas personas que los van a amar y que les va a gustar muchísimo el contenido. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Podrán acceder a la plantilla, se le enviará por correo electrónico la plantilla, así que... Claro que sí, Katy, todas las plantillas las compartimos por el link de YouTube, ya están en el chat para que todos los asistentes que han estado muy activos con toda la maravillosa información, guías, tips que nos has compartido en este tiempo,
puedan potenciar sus emprendimientos naranja a través de un uso asertivo y estratégico de las redes sociales. Sergio, si tienes alguna pregunta para compartir, adelante. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, tenemos una pregunta de la audiencia. Le preguntan a Katy. Pregunta si es bueno programar todo. No necesariamente, siempre va a haber ese contenido evergreen que hablamos en su momento, que es lo que está en tendencia, y debe haber un momento en el que murió Maradona y soy una tienda deportiva. Tengo que lanzar algo de esto porque fue un acontecimiento. Entonces, si está programado, tienes que saber en qué momento esa pieza la encajas dentro de tu cuadrícula de programación, pero si la verdad es que la mayor parte del tiempo te recomiendo programar 70% contenido social, si es una red social, y el 30% contenido de tu marca. Muchas gracias, de verdad, Katy. Y bueno, nos preguntan por el link con las plantillas. Ya nos están ayudando a compartirlo en el chat para todos los asistentes. No sé si alguien tiene... bueno, me preguntan acá. Excelente presentación, Katy. Pregunta, ¿en qué momento pasar a una aplicación, a una app? José, el mejor momento para pasar a una aplicación es cuando tienes la suficientemente audiencia fiel, seguidora a ti, que sea grande, pues bueno, tiene que ver, si tienes una empresa, tú puedes imponer, por decirlo así, una aplicación. Pero si es una aplicación que va a ser de uso, digamos, mundial, sí deberías tener un cierto número de personas para lanzarla. Puedes lanzar una web que tenga, digamos, como unas características de web app, si quieres ahorrar, pero si no quieres lánzate de una ya mismo a crear tu aplicación y generas contenidos, generas publicidad y paga también para que la gente lo vea. Muchísimas gracias, Katy, de verdad. Y bueno, agradecerte en nombre de la Semana Global del Emprendimiento Colombia 2020 y de todas las entidades aliadas, y en nombre de ICSA y de la Unidad de Emprendimiento e Innovación bajo la marca Alexa Startup, agradecer este espacio que nos brindaste y esperamos que para todos los asistentes haya sido de total utilidad estas herramientas que les compartes y este taller tan espectacular que nos brindaste. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que pasen feliz tarde. Gracias igualmente. Gracias a Sergio Ortega, subdirector de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de ITSA, y especialmente a Katy Lora, fundador y gerente de Tecneo, por aceptar la invitación del ITSA y de la Cámara de Comercio de Barranquilla a participar de la Semana Naranja del Emprendimiento. Para continuar con esta tarde de Emprendimiento Naranja, invitamos a Josué Alcalá, quien es líder del CATI Caribe, el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Josué nos va a brindar el taller de sensibilización en propiedad industrial para emprendedores y empresas en temas de marca, diseños industriales y patentes. Esta sensibilización es para que los emprendedores naranja protejan su propiedad industrial, tales como marca, softwares, entre otros, con un proceso de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y nos trae una gran sorpresa para todos los asistentes, y es que ustedes, al participar de esta actividad, quedarán inscritos en el programa de beneficios para el año 2021 de la SIC a través del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación CATI Caribe. Josué es profesional en Ingeniería de Petróleo de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en propiedad industrial, adquirida al desempeñarse como gestor de la Superintendencia de Industria y Comercio en el programa CATI. Posee excelentes habilidades en la búsqueda de bases de datos de patentes y documentos científicos, un amplio conocimiento en la industria del petróleo y gas, adquirida como ingeniero de perforaciones y geomecánico de campo. Constantemente está involucrado en temas de investigación a través de los grupos de los que ha sido miembro y al brindar apoyo a temas de búsqueda tecnológicas y de innovación en diferentes universidades. Hola Josué, bienvenido a la Semana Naranja del Emprendimiento. Hola Lorenzo, ¿cómo están? Pero un placer acompañarlos en la tarde de hoy. Josué, el placer es para nosotros. Estamos expectantes de conocer toda esta información que desde la SIC, especialmente el CATI Caribe, nos puede brindar para que nuestros emprendedores en temas de economía naranja puedan hacer una protección adecuada de toda su propiedad industrial,
permitiéndoles que justamente esa esencia de la economía naranja, que está basada en el talento humano, pueda ser protegida adecuadamente y que sea una apuesta estratégica para el crecimiento de sus iniciativas empresariales. Adelante. Listo, gracias Lorenzo. Voy a compartirles mi pantalla con una presentación en la que les voy a dar un poco a conocer sobre la propiedad industrial en general, y cualquier duda que ustedes tengan, pues pueden ir dejándomela en el chat. Adicionalmente, en el chat también les estaremos compartiendo un enlace con el cual ustedes podrán hacer agendar sus mentorías a aquellas personas que lo deseen en sus empresas o emprendimientos. Listo, como les había mencionado, mi nombre es Josué Alcalá, yo soy el gestor para la región Caribe del programa CATI. El CATI es el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, que es un programa que es liderado hoy en día por la Superintendencia de Industria y Comercio y por la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Listo, yo les quiero hablar un poco hoy sobre la propiedad intelectual y cómo esta está relacionada en todo lo que nosotros vemos a diario, ¿sí? Nosotros constantemente estamos interactuando con productos como pueden ser un computador, como puede ser una taza de café, un reloj. También estamos interactuando con nombres con el cual nos dan a conocer esos productos o posibles servicios. Adicionalmente, todo lo que nos rodea, todas las innovaciones que están realizando ustedes dentro de sus empresas o las innovaciones que ustedes ven que normalmente están sacando en cualquier tipo de industria, han llegado o han sido el desarrollo del crecimiento o de la mente de las personas para que nosotros lo conozcamos tal cual como lo vemos el día de hoy. Y aquí entra todo lo que es la propiedad intelectual. Dentro de la propiedad intelectual se relacionan todas esas creaciones de la mente, invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos y nombres e imágenes utilizadas en el comercio como tal. De la propiedad intelectual se divide en dos grandes categorías. Una son los derechos de autor y la otra es la propiedad industrial. Los derechos de autor como tal está regulada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, mientras que la propiedad industrial, que es la que vamos a tocar un poco más a fondo el día de hoy, está regulada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, cuando estamos hablando de derechos de autor, estamos hablando de obras musicales como puede ser la partitura de una canción. Estamos hablando también de los fonogramas, que es cuando nosotros tenemos de pronto esa canción grabada en algún medio digital, como puede ser en un computador, en un CD, en un cassette, si de pronto es algo un poco más antiguo, ¿sí? También están lo que son las obras literarias, los cuentos, las fábulas o cualquier texto, sea científico o de cualquier carácter. Y están también lo que son las obras artísticas. Dentro de las obras artísticas se encuentran lo que son las fotografías, las pinturas, las esculturas, una obra arquitectónica como tal. Adicionalmente, dentro de derechos de autor, también se encuentran lo que son las obras audiovisuales y por último también se encuentra lo que es el software. Toda la programación dentro de una página web o toda la programación de una aplicación, todo esto que les he mencionado se puede proteger a través de derechos de autor en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que las ideas no son protegibles. Lo que se protegen son los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que dos personas pueden tener en su mente ideas muy similares o iguales, entre comillas. Sin embargo, aquella persona que lo lleva a cabo es la única que lo va a poder proteger. Entonces, de pronto, con un ejemplo aleatorio, dos personas están pensando en crear un restaurante que vende crepes y waffles, ¿sí? Entonces, solo aquella persona que lleva a cabo ese restaurante, le coloca un nombre a ese restaurante, ¿sí? Crea sus propias recetas como tal, va a tener la oportunidad de proteger el nombre de ese restaurante de pronto bajo la protección de marca, ¿sí? También dentro de ese modelo de negocio de pronto tienen un eslogan o un lema comercial, también lo pueden proteger dentro de ese eslogan comercial. Quizás la manera como presentan sus productos o sus alimentos pueden llegar a ser protegidos por algún medio dentro de la propiedad intelectual. Pero solo lo pueden hacer ya que lo han llevado a cabo.
Mientras queden en la mente, no va a existir esa palabra o esa frase que en muchas ocasiones hemos escuchado o que de pronto ustedes mismos han mencionado, y es que las personas dicen, fulanito de tal se robó mi idea, fulanito de tal se robó mi nombre, ¿sí? No existe eso. Si tú no lo llevaste a cabo, no puedes protegerlo. Entonces no existe ese robo, por así decirlo. Entonces, ya hablando un poco más de propiedad industrial, que como les mencioné, lo regula la Superintendencia de Industria y Comercio, se divide en dos grandes partes, por así decirlo, y uno son los signos distintivos. Dentro de signos distintivos encontramos lo que son las marcas, los lemas comerciales, los nombres comerciales, y están las nuevas creaciones, que dentro de nuevas creaciones se encuentra lo que son las patentes y los diseños industriales. Siguiendo un poco lo que mencionaba Katy y la importancia de las marcas, cuando ustedes están trabajando sobre una marca en particular, sobre un nombre con el cual quieren dar a conocer sus productos y servicios, es importantísimo que ustedes también piensen en la protección de este nombre, ¿sí? Entonces, la marca como tal viene siendo ese nombre con el cual yo quiero dar a conocer ese producto o servicio al consumidor, pero adicionalmente es el nombre con el cual yo me voy a diferenciar de mi competencia. Y este nombre puede ser para productos o puede ser para servicios. Productos, acá en esta diapositiva podemos ver ejemplos de marcas de productos como son los productos alimenticios de Ramo, también están los productos de prendas de vestir de Arturo Calle, y también hay marcas de servicios como pueden ser los servicios de televisión streaming de Claro Video, como marca Claro Video, o los servicios recreativos como marca de Panaca. Entonces, importante adicional que ustedes sepan que el ente regulatorio o donde ustedes realizan esa protección de la marca, que le va a dar la exclusividad sobre el nombre con el cual ustedes venden esos productos o servicios, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y es muy diferente el registro marcario al registro mercantil. Registro mercantil viene siendo ese registro que otorga la Cámara de Comercio, que les va a permitir a ustedes poder comercializar un producto o un servicio. Mientras que, como les mencioné, las marcas les va a dar la titularidad sobre ese nombre. No sé si ustedes me ayudan, ¿sí? Me gustaría que de pronto en el chat, y Lorenzo, si es tan amable, mencionara las respuestas de los presentes. Si ustedes han escuchado sobre una empresa registrada en Cámara de Comercio con un registro mercantil como Permoda SAS. ¿Han escuchado sobre esa empresa? Las personas presentes. ¿Sí me están escuchando, Lorenzo, o se perdió la comunicación? Sí, te escuchamos perfecto, Josué. Ok. El nombre de la marca, que hasta ahora no hay respuestas positivas. Nos dice Ricardo que no la ha escuchado. ¿Cómo es el nombre? Listo. La empresa está registrada en Cámara de Comercio como Permoda SAS. Me gustaría saber si ustedes, y necesito que respondan o que me colaboren en la presentación para que no sea como tan solo hablando yo aquí solo. No sé si han escuchado ahora unas marcas que están en el mercado, marcas como Bicool, Pronto, Army, Coac. ¿Las conocen? ¿Las han escuchado? Las marcas sí, pero la primera, el nombre de la empresa no lo había escuchado. Ricardo dice que tampoco, Claudia Elena que tampoco. Nos tienes aquí con incógnita. Listo. Entonces resulta que Permoda, registrada en Cámara de Comercio, tiene varias marcas en la Superintendencia de Industria y Comercio, que son las que les acabé de mencionar. Army, Pronto, Bicool, Coat, que seguramente ustedes sí las han escuchado o la han escuchado un poco más
Entonces, lo que les quería dar a conocer o que les quería mostrar con este pequeño ejemplo es esa diferencia, ¿sí? Una persona jurídica o una persona natural puede llegar a tener más de una marca, ¿sí? Que fue el ejemplo que les acabé de mencionar. Quizás este sí lo conozcan, Lorenzo, una empresa que está registrada como Industrias Posada Tobón. Yo creo que esta sí la han escuchado la gran mayoría. Esa sí suena y creo que tiene un diminutivo que también es un poquito más famoso, ¿verdad? Sí, señor. No sé si en el chat te responde. Estás diciendo ahorita en el ejemplo que nos diste, la primera, el nombre de la empresa, no lo conocíamos, nadie dijo positivo la respuesta, pero cuando empezaste a hablar de las marcas, ya puntualmente el chat se activó. Ahí sí nos comentaba María Ángela, Ginette, Ricardo, que esas sí las han escuchado. Okay, ahora enseguida empezaron a decir el nombre corto de la nueva empresa que nos comentaste, Ricardo okay. Postobón. Listo, entonces resulta que las industrias Posada Tobón están registradas en Cámara de Comercio, pero adicionalmente ellos tienen múltiples marcas en el mercado. Marcas como Postobón, Manzana, Colombiana, Agua Cristal, Bretaña, entre otras, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero mostrar con eso? Ustedes como empresa pueden tener un nombre con el cual ustedes van a poder comercializar esos productos o servicios, pero el nombre con el cual ustedes van a darlo a conocer al público, a los futuros clientes, a sus clientes, al mercado como tal, son las marcas, ¿sí? O con ese nombre con el que se van a diferenciar de su competencia, vienen siendo las marcas. Y eso lo tienen en la Superintendencia de Industria y Comercio. Las marcas como tal tienen una vigencia de 10 años. Cuando nosotros hacemos una solicitud sobre un nombre como tal y nos los conceden, nosotros podemos llegar a tener esa protección por 10 años y después de esos 10 años poder renovarlos de manera indefinida cada 10 años. ¿Y qué ganan ustedes cuando hacen la protección de su marca? Ustedes van a impedir que terceros usen en el comercio una marca idéntica o similar a la que ustedes tienen registrada, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener adicionalmente una exclusividad para usar y explotar esa marca como a ustedes les parezca. Y adicionalmente, pueden tomar acciones legales contra infractores. Entonces, resumiendo estos derechos que ustedes adquieren, ustedes van a ser los únicos en el mercado con ese nombre, ¿sí? De tal manera que va a ser mucho más fácil que los identifiquen pues sus consumidores y adicionalmente pues diferenciarse de su competencia. Van a poder trabajar sobre ese buen nombre de su producto o servicio sin el temor que en el futuro lo vayan a copiar, ¿sí? Y si otra persona, ya sea natural o jurídica, copia el nombre que ustedes están usando, ustedes pueden tomar acciones legales y van a estar totalmente respaldados porque ustedes van a ser los titulares sobre ese nombre, ¿sí? Adicionalmente, ustedes van a poder realizar o explotar esa marca como ustedes lo deseen. Es un activo intangible dentro de su empresa. Ustedes podrían licenciar, franquiciar con ese nombre como tal. Y es importante sobre todo aquellas personas que de una u otra manera están pensando en un futuro, en su modelo de negocio, franquiciar, que si lo van a hacer, si van a franquiciar, pues registren su marca, o si quieren ser franquiciados, pues verifiquen que esa franquicia que van a adquirir, pues tenga un registro de marca. Entonces, adicionalmente, ustedes van a tener una presentación inicial sobre su marca. Todos los aquí presentes que tienen empresas, que están construyendo empresas, seguramente están trabajando en que su producto, en que su servicio sea el mejor, ¿sí? De tal manera que adquiera cierto reconocimiento. Y ese reconocimiento va a estar respaldado o lo va, pues, con su trabajo, claramente lo van a respaldar con su trabajo, pero le van a estar dando un nombre. Ese nombre va a ser la marca. De tal manera que si ustedes tienen ese goodwill en el mercado, ustedes van a poder determinar o influir la cierta intención en la compra de los consumidores, ¿sí? De esa manera van a poder tener nuevas oportunidades de negocio, van a poder aumentar el valor de su empresa y poder acceder a nuevos mercados. Entonces, aquí cuando hablamos de aumentar el valor de la empresa, resulta que
que las marcas como tal son activos dentro de nuestra empresa, al igual que es un vehículo o al igual que son los equipos de cómputo, ¿sí? Todo eso que es activo intangible, las marcas también vienen siendo activos, simplemente que de una manera intangible. Y de hecho, nuestra marca puede llegar a ser el activo intangible o el activo más importante de nuestra empresa. Resulta que todos nosotros conocemos hoy en día una empresa muy famosa, con una marca muy reconocida, que es Coca-Cola, ¿sí? A muchos les gusta el producto como tal, a muchos nos gusta el producto como tal que vende Coca-Cola. Sin embargo, creo yo, o me atrevo a decir, que el nombre Coca-Cola hoy en día vende mucho más que solamente su producto, ¿sí? Si nosotros encontráramos unas botellas sin etiquetas, ¿sí? Sería muy difícil que nos decidiéramos cuál es la que queremos llevar. Pero hoy en día vemos diferentes bebidas con un color negro y quizás a lo mejor la que llama más la atención o la que más le gusta a las personas es Coca-Cola y también en eso influye mucho el tema de la marca. Entonces, eso es importante que ustedes los tengan en cuenta y sé que cada uno de ustedes como emprendedores y como empresarios quieren que su marca se posicione y qué mejor manera de hacerlo con un buen trabajo, pero adicionalmente protegiendo ese buen trabajo que ustedes tienen a través de un registro marcario. No sé si las preguntas, Lorenzo, las dejamos al final o si de pronto alguien tiene alguna pregunta al respecto. Es importante que sepan que dentro de la propiedad industrial, quizás el tema que es más protegido es el de las marcas porque es el más cercano y el más conocido. Sin embargo, dentro de la propiedad industrial también hay otras herramientas de protección que ustedes a lo mejor están desarrollando y no se han dado cuenta de ese potencial, o si se han dado cuenta, no saben cómo podrían llegar a protegerlo y así evitar que terceros se aprovechen de todo el desarrollo que ustedes han hecho en tiempo, en dinero, esfuerzo y en creatividad. Por lo tanto, a mí me gustaría hablarles un poco sobre los diseños industriales. Y los diseños industriales que también hacen parte de la propiedad industrial son aquellos que me hablan a mí de la forma externa o apariencia estética de un producto. Estos productos pueden ser en 3 dimensiones, pueden ser en 2 dimensiones, que tienen unas características que son novedosas, ¿sí? Cuando ustedes sacan o tienen un producto que cumple con estas características, que su apariencia sea estéticamente nueva, ustedes podrían buscar los diseños industriales como una forma de protección. Entonces, yo podría proteger los muebles que fabrican o los muebles que ustedes fabrican los podrían proteger a través de un diseño en 3 dimensiones. Las bebidas, si ustedes venden bebidas y tienen de pronto un envase muy llamativo, ¿sí? Podrían proteger ese envase. Si ustedes venden de pronto perfumes, podrían protegerlo, ese envase donde comercializan esos perfumes. Podrían proteger también la forma estética de algún tipo de detergente, si este tiene un envase llamativo y novedoso. Aquellas personas que están en la industria de la joyería podrían proteger sus joyas a través de los diseños industriales, y aquellas personas que están en el sector tecnológico, en todo el tema de aplicaciones como tal, la forma estética como ustedes presentan sus aplicaciones también puede llegar a ser protegido a través de los diseños industriales. Entonces, los diseños industriales como tal son todos esos objetos con los cuales nosotros interactuamos a diario, ¿sí? Los automóviles, como ustedes los ven, un bus, una cuchara, unos zapatos, un celular, un esfero, todos los productos en general tienen un diseño y muchos de estos han sido protegidos a través de diseños industriales o cumplen las características para ser protegidos a través de diseños industriales. Y les quiero mostrar unos ejemplos bastante interesantes de cómo ustedes o cómo ciertas personas han aplicado el diseño industrial en pro del crecimiento de sus empresas. Entonces, acá les quiero mostrar un sobre de aromática o de té, ¿sí?
Normalmente nosotros en las instituciones o en alguna cafetería de colegio, de universidad, de barrio, o en los mismos que venden en la calle, cuando pedimos un té o pedimos una aromática, seguramente se los dan con este sobrecito. Pero nosotros podemos llevar a otro nivel ese simple sobrecito y tratar que sea un poco más interesante para el consumidor final, ¿sí? Estamos vendiendo el mismo sabor, la misma cantidad, pero lo estamos dando una vivencia diferente al consumidor. Entonces le traigo varios ejemplos, ¿sí? Donde podemos ver aplicado los diseños industriales en una simple bolsa de té o de aromática. Entonces, seguramente si la persona tiene un restaurante gourmet que tiene ciertas características, a lo mejor presentarles ese té en forma de colibrí puede llegar a ser bastante interesante, ¿sí? O de pronto este que está acá con las personas como si estuvieran en una bata perdón, que estuvieran con una toalla de bañar, ¿sí? Son diferentes formas de nosotros vender un mismo producto o hasta un mismo sabor, simplemente que con un empaque diferente. Acá les traigo otro ejemplo. Primero les comparto esta frase de Edgar Degas, donde dice que el diseño no es solo lo que nosotros ves, el diseño no es lo que ves, sino lo que debes hacer que otras personas vean. Y esta es una invitación. Entonces, acá nosotros normalmente vamos a ver un cuchillo, como en esta primera imagen de la diapositiva. Sin embargo, a través del empaque, nosotros podemos causar una impresión en el consumidor final. Podemos decirle, bueno, este cuchillo te va a servir a ti para cortar el pan, este es mejor para cortar la carne o las verduras, o este para los pescados, ¿sí? Entonces, a través del empaque, yo ya estoy vendiendo no solamente mi marca, sino que también estoy vendiendo la funcionalidad de ese cuchillo. Seguramente nosotros o las personas que fueron a comprar el cuchillo iban por una necesidad, y es decir, un cuchillo que le cumpliera con todas las características, que me sirviera para cortar carne, para cortar verduras, para cortar pan, etc. Pero resulta que cuando llegó a la sección de cuchillos, se encontró con estos empaques tan llamativos que dijo, bueno, listo, yo estaba necesitando un cuchillo que me sirviera para todo, pero aquí veo que cada uno de estos tiene una especialidad y me lo está indicando su empaque. Entonces, podría, de una u otra manera, voy a lograr capturar la atención de ese consumidor, y probablemente no se va a llevar un solo cuchillo, sino que se va a llevar dos. Y si en ese stand donde están todos los cuchillos, resulta que el único que tenía etiquetas como tal era yo, seguramente el que va a causar la impresión pues va a ser ese. Entonces, actualmente el diseño industrial como tal es un campo fundamental en áreas como la automoción, la juguetería, la industria, el sector de mueble, entre otros. Y en estas diapositivas vemos algunos ejemplos de esto. En el tema perdón, en la parte superior izquierda vemos unas zapatillas, ¿sí? Estas zapatillas tienen un diseño, se puede decir que novedoso, por lo cual se podría llegar a proteger a través de los diseños industriales, ¿sí? Pero adicionalmente, estas zapatillas también están protegidas como marca, en este caso, bajo la marca Nike, ¿sí? Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de ver la película Volver al Futuro. Estas zapatillas salieron en esa película y tenían una característica o un mecanismo bastante interesante, y era que sus cordones eran autoajustables, ¿sí? Esos cordones autoajustables como tal, ese mecanismo también puede ser protegido a través de la propiedad industrial, y en este caso se podría llegar a proteger a través de el sistema de patentes. Acá en nuestra parte superior derecha vemos vemos una lámpara, ¿sí? Esta lámpara tiene un diseño que puede decirse novedoso,
ese diseño podría llegar a ser protegido como diseño industrial. Adicionalmente tiene una marca, aquí no es visible, pero es de la marca IKEA, ¿sí? Y adicionalmente esto tiene un comportamiento o un funcionamiento bastante chévere desde mi punto de vista, y es que los dos imanes que tienen la parte central, al momento de unirlos, hace que esa lámpara funcione o que se encienda. Entonces, ese mecanismo tan interesante de encendido a través de imanes puede ser protegido a través del sistema de patentes. Acá en la parte inferior vemos un automóvil. Este automóvil estéticamente, desde mi punto de vista, es bastante lindo. También como diseño puede catalogarse novedoso. Entonces se podría proteger a través de su diseño como un diseño industrial. Tiene una marca, ¿sí? Que es este simbolito que aparece acá de la marca Tesla. Y adicionalmente este es un auto eléctrico. Entonces, probablemente o a lo mejor tiene muchísimas características novedosas y todo un sistema eléctrico para su funcionamiento que puede ser protegido a través del sistema de patentes. Entonces, todo esto nos lleva a que hablemos un poco de patentes. Y adicionalmente, también nos muestra que la propiedad industrial es complementaria entre sí. Entonces, yo un producto puedo llegar a protegerlo por marca, por diseño industrial y también por patentes. Una protección no excluye a la otra, por el contrario, son complementarias. Entonces, ya hablando un poco más de patentes, las patentes como tal vienen siendo un título que le otorga el Estado, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, al inventor o a la empresa como tal, que ha hecho una innovación y le ha dado una solución técnica a un problema existente. Entonces, acá les muestro varios ejemplos de algunos productos o procedimientos que fueron protegidos a través del sistema de patentes. Entonces, resulta que hoy en día todavía tenemos inconvenientes para encontrar energías alternativas a las energías a base de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, algunas soluciones que se han planteado fueron las turbinas eólicas, ¿sí? Protegidas como a través del sistema de patentes, los paneles solares protegidos a través del sistema de patentes, y adicionalmente, cuando se crearon estas soluciones, se encontraron nuevos conflictos o nuevos problemas o nuevos inconvenientes, y era de pronto la acumulación de energía, y esto a su vez trajo otras nuevas patentes o otras nuevas invenciones que fueron los acumuladores de energía. Entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando un producto o un procedimiento, siempre se van creando nuevos problemas y a esos problemas les vamos buscando nuevas soluciones, o soluciones, mejor dicho, y todas esas soluciones pueden llegar a ser protegidas a través de las patentes. Las impresoras 3D, ¿sí? También fueron protegidas a través o siguen siendo protegidas a través del sistema de patentes, las ABS, las impresoras 3D de alimentos, impresoras 3D de construcción, los mecanismos que tenemos hoy en día en nuestros automóviles, que son a través de un simple botón, ¿sí? También están siendo protegidos a través del sistema de patentes. Y la industria farmacéutica a través de mucho tiempo ha estado haciendo uso de todo el sistema de patentes para la protección de todos esos medicamentos, vacunas que constantemente están sacando al mercado. Para dos cosas en particular. Uno, para cuando saquen esos productos al mercado, no hay una copia por parte de la competencia, ¿sí? Probablemente si sacan una vacuna pueden realizar ingeniería inversa y replicar esa vacuna. Entonces, todo ese esfuerzo que se invirtió en dinero, en tiempo, en investigación, pues sería un tiempo perdido. Mientras que con el sistema de patentes, si ustedes lo protegen, pues van a tener una exclusividad de 20 o 10 años, dependiendo del modelo de protección, y con eso ustedes van a poder explotar de manera única, por así decirlo, esa invención que ustedes han hecho.
Entonces, la patente viene siendo ese privilegio que le da el Estado al inventor como reconocimiento a la inversión y esfuerzos realizados para lograr esa solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad. Y ese privilegio va a consistir en un derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado. Acá, qué pena, se me movió un poco la presentación, pero tomando el ejemplo anterior de Tesla, de su automóvil, ellos tienen más de 200 patentes en todo el tema de fabricación de coches eléctricos. Ellos son los titulares de esas patentes y ellos, Elon Musk en particular, su CEO, tomó la determinación de dejar en dominio público toda esta información para que las personas sigan trabajando en este tipo de tecnología y crecer como tal. Excelente. Ya voy a terminar, Lorenzo, ya regálame un minuto. Entonces, importantísimo que todo lo que ustedes estén desarrollando dentro de sus empresas, miren la posibilidad de protegerlo a través de la propiedad industrial y miren que esa protección como tal se hace en Colombia, sin embargo, también puede llevarse a otros países y es importante que ustedes no comercialicen o no publiquen esos productos o todo lo que ustedes tengan dentro de propiedad industrial sin previamente recibir una orientación y protegerlos a través de la propiedad industrial o a través de los derechos de autor. Por último, les compartieron ya dentro del chat el tema de las mentorías. El que quiera lo puede escanear a través con el apoyo de Se Emprende. Nosotros estamos brindando esas orientaciones totalmente gratuitas y adicionalmente estamos brindando unas tasas preferenciales, unos descuentos para que las personas comiencen a proteger y hacer uso de la propiedad industrial en sus empresas. Josué, última diapositiva, por favor. Así le damos tiempo a los asistentes a que puedan capturar el código y redirigirse a este obsequio que nos están brindando nuestros amigos del CATI Caribe. Muchas gracias a Josué Alcalá, líder del CATI Caribe, el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la Superintendencia de Industria y Comercio, por participar de la Semana Naranja del Emprendimiento. Ahora conoceremos más de Se Emprende, la iniciativa de vanguardia del Gobierno Nacional desde Impulsa Colombia. Llega Se Emprende a la ciudad de Barranquilla, la iniciativa del Gobierno Nacional y el sueño hecho realidad de miles de colombianos que le apostamos a un mejor país a través de un ecosistema emprendedor e innovador activo y consolidado. Gracias al apoyo de la Embajada de Francia, a la Alta Consejería de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, MINSID, MINTIC, Atlántico-Net y demás actores relevantes nacionales e internacionales, se logra materializar este propósito en conjunto, con el fin de impulsar el talento emprendedor, el pensamiento colaborativo, la transformación digital y la conexión empresarial. Un lugar en donde conectaremos a los emprendedores locales con una oferta colaborativa de más de 120 aliados nacionales e internacionales del sector educativo, público y privado, promoviendo el acceso a mecanismos de financiación, el fomento al desarrollo de capacidades y habilidades en emprendimiento, innovación y tecnología, así como el fortalecimiento de programas de incubación y de aceleración empresarial, con activaciones en sectores tales como Industrias 4.0, Economía Naranja, Energía, Agroindustria, Videojuegos, Salud Digital, entre otras verticales. Se Emprende es un espacio para co-crear, innovar, emprender y escalar. Se Emprende es pasión. Se Emprende es cultura. Se Emprende es conexión. Se Emprende es creatividad. Se Emprende es escalabilidad. Se Emprende es nuestra casa, la casa de todos nosotros, los emprendedores del país. Estamos seguros del potencial emprendedor
como factor fundamental para la reactivación económica mundial. Unidos somos más fuertes. Colombia, nación emprendedora. Bueno, y para finalizar ya esta jornada, estamos a media hora. Vamos a darle el espacio a Lorenzo. Yo quiero invitarlo, Lorenzo, que vengas, estés aquí un minutico y te presentes para poder hacer el cierre. Lorenzo Zanello, que nos ha aportado toda esta tarde en su rol de moderador para cerrar esta semana global de emprendimiento con lujo de detalles. Gracias, Lorenzo. Lorenzo está a cargo de Macondo Lab y él va a hacer su presentación, pero yo quería decirle, no, él no se va a presentar solo. Yo lo voy a presentar, lo voy a invitar al panel para que nos dé el cierre de la semana global de emprendimiento. Gracias, Lorenzo, por la moderación durante toda esta tarde y pues estamos muy atentos a todo lo que nos quieres compartir. Muchas gracias, Tatiana, por el espacio. En nombre de Macondo Lab, el Centro de Crecimiento Empresarial de la Universidad Simón Bolívar, tengo el gusto de cerrar este espacio con la charla El emprendimiento como apuesta de ciudad para el desarrollo sostenible, invitándolos primero a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook como @MacondoLab. Esta charla que hemos titulado de esta forma, la idea es demostrar cómo para poder alcanzar el desarrollo sostenible en Código de Emprendimiento Naranja es importante tener una apuesta de ciudad que converja a todos los actores y con el liderazgo de nodos estratégicos como la Cámara de Comercio, poder aunar esfuerzos para todo lo que hemos conocido en estos 2 días, las diferentes experiencias, las ofertas que hemos recibido desde el sector público, desde la academia, las experiencias que hemos conocido de emprendedores, podamos capitalizarlas realmente en oportunidades de desarrollo desde la economía naranja. Nosotros, Macondo Lab, somos el Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación de la Universidad Simón Bolívar. Nuestro propósito es la generación de capacidades investigativas e innovadoras en empresas y emprendimientos mediante procesos de co-creación y desarrollos tecnológicos en la industria 4.0, siendo ágiles, cálidos y flexibles. En estos 6 años que tenemos, donde nos hemos transformado en un nodo articulador del ecosistema de emprendimiento e innovación de Barranquilla y el Caribe colombiano, hemos acompañado a más de 55.000 emprendedores. Hemos tenido oportunidad de acelerar a más de 132 empresas, más de 400 startups en procesos de descubrimiento y de acción, creando más de 15.000 conexiones empresariales en más de 200 procesos de innovación abierta. En este sentido, y uno de nuestros baluartes es la capacidad de desarrollo tecnológico, logrando el desarrollo de más de 250 software y hardware, con una gran capacidad de impacto desde el desarrollo tecnológico. Hemos sido reconocidas como la principal aceleradora de Colombia y top 20 en América Latina. Hemos sido reconocidos en los últimos 4 años como por UBI como la incubadora de base universitaria de más alto impacto en la región, y especialmente en este momento que estamos hablando de economía naranja, ese reconocimiento del BID como referentes para acelerar emprendimientos de la industria creativa y cultural en América Latina y el Caribe. Y todos estos reconocimientos han sido gracias al trabajo articulado con los demás actores del ecosistema, con el sector público, con otros actores académicos, con la sociedad civil y especialmente con ustedes, los emprendedores y empresarios que han confiado en nosotros para poder desarrollar sus tecnologías y hacer crecer sus negocios. Quiero ahora hablarles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos con metas concretas que desde el 1 de enero del año 2016 nos comprometimos más de 193 países a nivel mundial para poder alcanzar un desarrollo que no comprometiera la capacidad de las próximas generaciones. En últimas, tras el fracaso de lo que fueron los objetivos del milenio, nos dimos cuenta que no podíamos seguir en esas mismas sinergias de dinámicas económicas, sociales y políticas que habían creado riquezas para pocos y limitado la oportunidad de desarrollo para muchos. En ese sentido, desde la Universidad Simón Bolívar hemos trabajado todas nuestras actividades sustantivas, la formación, la investigación y la extensión
donde cae Macondo Lab, en un código de ODS, siendo hoy la universidad que más contribuye desde el quehacer científico y tecnológico a alcanzar el desarrollo sostenible en Colombia. Y ahí es donde ustedes, los empresarios, han jugado un rol fundamental en brindarnos la oportunidad de poner el conocimiento científico en función y en beneficio de sus estrategias empresariales. El problema es que como mundo vamos lento. Como mundo nos comprometimos a esto en un proceso de 15 años, llegando como meta el 31 de diciembre del año 2030. Habiendo transcurrido cerca del 33%, ya los primeros 5 años no hemos logrado el equivalente en esos porcentajes de avance que necesitábamos a esta fecha. Y en el marco de esta pandemia, que ha incrementado, ha acrecentado las disparidades en situaciones de bienestar, de oportunidades y de desarrollo individual y colectivo, hace mucho más importante poder apostarle al emprendimiento como motor de desarrollo. Poder apostarle desde Macondo Lab en trabajo articulado con todos los actores del ecosistema y en un código de ciudad a justamente aunar los esfuerzos para desarrollar las tecnologías que logren transformar las vidas de nuestra ciudad, de Colombia, y contribuir desde Barranquilla al desarrollo sostenible. Es que somos un territorio con una visión clara, que en última se ha constituido en ese contrato social entre todos los actores para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Un contrato que tiene un rol fundamental en el sector público, donde la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico han convergido en una visión de desarrollo que ha logrado ser legitimada por el resto de actores sociales, que ha logrado movilizar principalmente al tejido empresarial como principal creador de bienestar material y de oportunidades a través de empleo, de trabajo, de proveeduría local y de elaboramientos estratégicos en el tejido empresarial, poder contribuir al bienestar de Barranquilla y de todo el departamento del Atlántico. Aquí tiene un rol fundamental la academia. Si miramos los íconos de todas las entidades que nos han acompañado en estos días, nos vamos a dar cuenta que el gran motor del desarrollo es el conocimiento científico, que las oportunidades de crear empresas vienen justamente de la formación, de lo que aprendemos no solo durante los pasos formales en carreras de pregrado y posgrado, sino también dentro de estos nuevos espacios vanguardistas que como ciudad hemos ido creando y poniendo al servicio de todo el ecosistema. Espacios donde hemos logrado trabajar el descubrimiento de ideas de alto potencial, desarrollar tecnologías de alto impacto y crear a través de este ejercicio innovaciones en beneficio de todos los barranquilleros y de los atlanticenses. Poder contribuir desde el talento humano, motor de la economía naranja, al desarrollo de nuestra ciudad, de la región y del país. Aquí también tiene un rol fundamental la sociedad civil. En últimas, es el legitimador máximo del quehacer de todo el ecosistema. Los clientes de una empresa son los civiles. Los dueños del capital de la mayoría del tejido empresarial son los civiles. Las iniciativas de ciudad responden a las necesidades de sus ciudadanos. Las visiones de ciudad son legitimadas por sus ciudadanos y aquí es donde el barranquillero se caracteriza por tener un corazón que late en código naranja. Y no solamente por el carnaval, no, porque las industrias creativas y culturales trascienden este tipo de manifestaciones características de nuestra ciudad. El motor de la economía naranja es el talento humano y el barranquillero históricamente es una persona talentosa, es una persona visionaria, es una persona emprendedora y como ciudad tenemos permeado eso en nuestro ADN. Por eso hoy somos una de las ciudades referentes frente a la lucha en la pandemia por el coronavirus. Hoy como ciudad estamos siendo ejemplo a seguir
por el aprendizaje que hemos tenido en estos meses, por la apuesta que liderado por el sector público. Un ejemplo, el programa Probeta de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Barranquilla, desde la alcaldía, se han creado 15 tecnologías de alto impacto para la reactivación económica segura de la ciudad, en temas de Industrias 4.0 en salud, protocolos de bioseguridad, dinámicas sociales con distanciamiento físico, y que ahora, en el mes de diciembre, le va a presentar la alcaldía de Barranquilla y ahí el apoyo de Macondo Lab de la Universidad Simón Bolívar, 15 soluciones, 15 tecnologías de alto impacto con que la ciudad se adapta a su nueva realidad, donde el talento barranquillero se ha traducido en tecnologías y en innovación. El rol de la empresa, clave. Nos dimos cuenta al segundo trimestre de este año, cuando la pandemia estaba golpeando más fuerte, que no solamente teníamos que salvar vidas a nivel de evitar la muerte, sino que también teníamos que salvar vidas en el bienestar material y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y quienes crean justamente ese bienestar, quienes son el motor del desarrollo, es el tejido empresarial de nuestra ciudad. Somos una ciudad industrial, somos una ciudad comercial, somos una ciudad portuaria, somos una ciudad trabajadora, pujante, donde justamente tiene un rol fundamental los nodos y las agencias de desarrollo. Y ahí quisiera exaltar el gran paso que tuvo la Cámara de Comercio de Barranquilla hace unos años, cuando se concibió y pasó a definirse como una agencia de desarrollo. Y desarrollo es su palabra amplia. ¿Por qué? Porque desde el tejido empresarial, que en últimas es el motor de Barranquilla y del Atlántico, se ha creado el bienestar para promover la calidad de vida y especialmente en esta coyuntura poder contribuir a la reactivación económica segura de nuestro territorio, pero principalmente salvaguardar el bienestar de nuestros ciudadanos desde la dinámica empresarial. Y aquí es donde toma mucha relevancia la economía naranja, porque la economía naranja tiene un alto potencial para el desarrollo del Caribe colombiano. Ya desde el Caribe colombiano no solamente exportamos artesanías tradicionales, desde el Caribe colombiano estamos exportando videojuegos. Hay un estudio de animación de videojuegos en Puerto Colombia que exporta directamente a Hollywood. Tenemos aquí capacidad de desarrollo de software de alto nivel. En Macondo Lab desarrollamos inteligencia artificial que son referentes a nivel mundial en áreas, por ejemplo, como la salud en el marco de esta crisis por coronavirus. Y es que en últimas priman las habilidades, la creatividad, la propiedad intelectual del talento humano para el desarrollo de estos nuevos negocios innovadores que permiten el aumento de la capacidad empresarial, la explotación de las ideas y la creación de nuevos espacios de emprendimiento. Por eso es que la apuesta de ciudad, la visión que ha tenido la alcaldía, la gobernación, la apuesta que hizo el SENA con estos 12 nodos con vocación sectorial, uno de ellos el de Industrias Naranja, otro el de TICS, han permitido que el emprendedor de nuestra ciudad y nuestro departamento encuentre el ecosistema, los espacios y los recursos para pasar de la idea a la acción, para justamente emprender el proyecto que pueda permitirle crear valor, capturar valor y especialmente compartir valor desde un esquema de proveeduría local y en beneficio de todo el territorio. En estos subsectores de publicidad, de arquitectura, arte y mercado de antigüedades, por ejemplo, la apuesta que ha hecho la Gobernación del Atlántico, su Secretaría de Cultura, con todo el tema de artesanías, es maravilloso para poder justamente llevar a la vanguardia del comercio mundial el talento de nuestros artesanos, nuestra capacidad de diseño de moda, nuestra capacidad incremental en cine y video, el desarrollo de software, toda la parte de música, ahora con la apuesta de los nuevos pabellones para expresiones artísticas en la ciudad de Barranquilla, la parte de edición, servicios de computación, televisión y radio, son justamente
esos sectores de la economía naranja que le permiten a Barranquilla y el Atlántico consolidarse como un referente de utilizar el talento humano para crear bienestar. Y es que en últimas, estas son las empresas que tienen ese potencial para generar ingresos y desarrollo productivo para el país. El reto, y es justamente la razón por la cual hemos trabajado en conjunto los principales actores del ecosistema, invitados y liderados por la Cámara de Comercio de Barranquilla, es que actualmente los emprendedores en economía naranja no cuentan con modelos de negocios claros, modelos de utilidades, claridad en sus figuras jurídicas, no tienen respaldos concretos en sus propuestas de valor. Y esto limita su capacidad de diferenciarse, de ser sostenible, de crecer y dejar rentabilidades para poder proyectarse como esos pilares fundamentales del éxito empresarial. Ahí es donde cada uno de nosotros, desde nuestro quehacer, como entidades públicas, como entidades académicas, como articuladores del ecosistema, como sociedad civil y como emprendedores y empresarios, debemos encontrar los espacios y los recursos para utilizar este talento de manera asertiva con estos mecanismos que el ecosistema ha creado para nosotros y promover el éxito en nuestros proyectos de economía naranja. Es que esta es una apuesta de ciudad para convertir la economía naranja en un verdadero motor de desarrollo sostenible. Aquí es importante el rol del ecosistema. Esto no lo hace un actor solo. Esto lo hacemos todos como ecosistema de emprendimiento e innovación. Aquí la visión de entidades públicas como la Alcaldía y la Gobernación, sus secretarías, la articulación que han tenido de la mano en los últimos años, han permitido que el resto de los actores legitimemos esa visión y converjamos desde nuestros talentos a contribuir a alcanzarlas. Que cada uno de los actores de este ecosistema pueda poner al servicio del bien común y principalmente de las oportunidades de nuestros emprendedores lo que hemos logrado crear como ciudad. Y ahí el rol ahora es tuyo, el rol es tuyo como emprendedor, donde tienes que pasar de la idea a la acción, donde tienes que buscar justamente lo que el ecosistema ha puesto en servicio. En estos 2 días has conocido los diferentes recursos, has conocido las experiencias y has conocido los mecanismos que te pueden contribuir para alcanzar tu éxito. Es que el emprendimiento naranja es un verdadero motor, creador del tejido económico y social en nuestra ciudad, creador de bienestar material y creador de bienestar cultural. Entendida la cultura como toda esa andamiaje de interacción colectiva que nos hace lo que somos, que nos hace barranquilleros, que nos hace atlanticenses y que nos hace un referente dentro de Colombia. Debemos pensar nuestro territorio en código naranja. Y hoy, nuestra invitación desde Macondo Lab y en nombre de todo el ecosistema es invitarte a que le apuestes a tu emprendimiento, a que le apuestes a tu territorio. Aquí estamos todos para apoyarte a tener éxito, porque tu éxito es el éxito de Barranquilla y es el éxito del Atlántico. Muchas gracias. Ahora quiero, para cerrar, invitarlos y agradecerles a todos ustedes por participar de la Semana Naranja del Emprendimiento, liderada por la Cámara de Comercio de Barranquilla, en el marco de la Semana Global del Emprendimiento Colombia 2020, donde los actores más importantes del ecosistema de emprendimiento de la ciudad hemos compartido con ustedes las ideas y recursos más importantes para potenciar sus emprendimientos en código naranja. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Cámara BAC, y de todos los aliados que hicimos parte de esta jornada. A nosotros, Macondo Lab, el Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación de Universidad Simón Bolívar, nos encuentran en las redes, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram como @MacondoLab. Recuerden que la economía naranja es un motor de desarrollo económico
para Barranquilla y el Atlántico, y tú eres parte de la transformación. Cerramos esta semana, Naranja del Emprendimiento, con un video de la Cámara de Comercio. Y de mi parte, muchas gracias para todos ustedes y feliz noche. Hasta la próxima. El Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla se consolidan como líderes regionales del ecosistema empresarial colombiano. Durante los últimos años, la dinámica de inversión, así como la confianza en esta zona del país, han incentivado la creación de nuevas empresas. Aspectos como nuestra infraestructura portuaria, múltiples espacios de negocios, políticas de fortalecimiento a pymes, alianzas público-privadas que permiten crear valor compartido, demuestran que la creatividad, la pujanza, la innovación y el optimismo están en el ADN de nuestro territorio. La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, ANDI, Fundesarrollo y Pro Barranquilla, uniendo esfuerzos y voluntades, buscan contribuir a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia y promover la recuperación económica de la región. Una sólida alianza para la creación de emprendimientos de alto impacto que generen valor agregado, empleos de calidad e innovación empresarial. Un liderazgo empresarial que quiere promover un Caribe exponencial. Caribe Exponencial es la nueva apuesta de departamento y ciudad que impulsará el tejido empresarial creando una dinámica de crecimiento y desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la economía regional. Caribe Exponencial ofrece un programa de acompañamiento, crecimiento y escalamiento empresarial, acceso a nuevos mercados, coaching y mentoría personalizada, diversificación de productos y servicios, tecnificación e innovación, acceso a capital, recursos e inversión. Buscamos empresas con alto potencial de desarrollo que podamos apoyar en su crecimiento. Si estás listo para crecer exponencialmente, conéctate con Caribe Exponencial. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.